surrounding the audience, los problemas políticos que había en ese tiempo, en esa área, the expressions of the language of the audience. las expresiones idiomáticas del lenguaje de la época. Now you read the book of Acts, Y por ejemplo, cuando lees el libro de Hechos, you don't know what the problem was. no sabes cuál es el problema que estaban ventilando, You don't even know the question. ni siquiera la pregunta. Or you read the answer to a question. Nada más estás leyendo la respuesta a una pregunta With a problem, con un problema, but we don't know the audience, pero que no conocemos la audiencia, we don't know the problem. no sabemos cuál es el problema. We don't even know where people are located, so we get an idea on the map where they're at. No sabemos ni dónde está localizada la gente para tener una idea en el mapa dónde estaban. So we're looking at black and white letters on white paper. Estamos viendo letras en blanco y negro, papel blanco con letras negras. Okay, but we never consider that there's a whole panoramic picture behind what has been said. Pero hay toda una vista panorámica detrás de lo que se dice. The last 20 years, Los últimos 20 años, my efforts have been trying to understand everything about Jerusalem. mi esfuerzo ha sido tratar de entender todo lo que hay detrás de Jerusalén. The groups in the first century. Los grupos de la primera centuria. Who were the Samaritans? ¿Quiénes eran los samaritanos? Who were the Sadduceans? ¿Quiénes eran los saduceos? Who were the Herodians? ¿Quiénes eran los herodianos? Who were the Pharisees? ¿Quiénes eran los fariseos? How many types of Pharisees were there? ¿Cuántas clases de fariseos existían? Did you know there were 7 types of Pharisees? ¿Sabían que hay 7 tipos de fariseos? You know there were 2 schools of Pharisaic teachings? ¿Sabían que había 2 escuelas de fariseos, enseñanzas de fariseos? The house of Shammai, La casa de Shammai the house of Hillel. y la casa de Gilel. Have you ever heard of the 18 edicts of Shammai? ¿Ustedes conocen los 18 edictos de Shammai? How many of you have never heard that before? ¿Cuántos de ustedes no habían oído eso antes? When I ask you these questions, I'm going to ask you to please raise your hand. The Cuando reason, hago estas preguntas, por favor les pido que levanten la mano. the reason is because based on your answer, it lets me know if I need to, expand a little bit more, okay? La razón por la que pregunto esto es porque así veo si tengo que expandir ahí o no. Not to try to make you feel in any way that you don't know anything. It's just so I can No know. les estoy tratando de hacer sentir que no saben las cosas, no, de ninguna manera. If we understand who was Shammai and Hillel, Si nosotros entendemos quién fueron Shammai y Gilel, then we would understand the problem in Acts chapter 10. entonces no vamos a entender los problemas que existían en el libro de Hechos, capítulo 10. Then we would understand why in Acts chapter 10:28. Ni tampoco entenderíamos qué es lo que está pasando en Hechos 10, 28. En Hechos 10:28 dice esta forma. And it says like this. Pero fue dicho a ellos que tú sabes que ilegal es para un hombre judío, mantener compañía o ir dentro de la casa de otro hombre de una nación. Pero Dios me ha enseñado que no llames a ningún hombre común e impuro. For God has shown me. Okay, it says, for you know how... Hold on. I could read it in I English, it's have it fine. here. Go ahead, read it. Okay. I'm throwing you off. Let me do it in English, it's okay. It says, then he said to me, you know how unlawful, we have fun, so you relax, you just have a good time, right? I am. You look a little tense, just relax, you're good. You know, when people translate for me, I do this everywhere. I've done it in Belgium, I've done it everywhere. I like to have fun. Okay, you know how unlawful it is for a Jewish man to keep company with or to go over of another nation. But God has shown me, Yahweh has shown me, not to call any man common and unclean. Amén. Okay, so the question is, La pregunta es, why is Peter using a temple language in that text? ¿por qué está Pedro hablando un lenguaje que se usa en el templo, allí en esa parte? Common and unclean. ¿Por qué habla de común y de impuro? And where in the Torah does it say ¿Y dónde dice en la Torá that it was illegal for a Jewish person to go to a man of another nation? que dice que no puede ir un judío a otro hombre de otra nación? Well, the house of Shammai has set up rules. Porque la casa de Shammai había puesto reglas. They've done because of the Babylonian captivity and the Assyrians, Lo hicieron después de la cautividad de Babilonia y de los asirios, and after the Roman conquest. y después la conquista de los I'm sorry, romanos. before that, the Seleucid kingdom, the Greeks, El reino de los Seleucidas y de los griegos también, specifically the Greeks, específicamente los griegos. the Hellenes. La dureza.
No, los helenistas. Oh, Hellenists. Okay, so Los what- helenistas. So what happens is that now the Greek way of life is coming into the kingdom. Ahora lo que está sucediendo es que el mundo helenista, el mundo griego está tratando de infiltrarse en las cosas. So what happens is that now in Israel, Lo que pasa es que en Israel the priests, los sacerdotes, The los elite. Cohen, los elitistas, they are now falling in the trap of the Hellenist movement, están cayendo en la trampa del movimiento helenista. modern day left. Lo que se hace en el día moderno, Sí, la izquierda. la está poniendo ahora mismo. izquierdista So what de Shammai este día. did, Lo que hizo Shammai, he's trying to protect the identity of Israel. trató de proteger la identidad de Israel. Shammai was the president of the Sanhedrin Council Shammai era el presidente del Senadrín y del Consejo del Senadrín. from the year 10, Del año 10, when Hillel died, cuando murió Gilel, into the year 30, hasta el año 30, when Yeshua died and resurrected. cuando Yeshua murió y resucitó. So the Sanhedrin was the supreme court of Israel. Así que el Sanhedrin Okay. era la corte suprema So they de Israel. passed certain laws Pasaron ciertas leyes protecting the identity of Israel. protegiendo la identidad de Israel. And one of them were, Y uno de ellos era you cannot eat que from no a podías Gentile. comer You cannot buy oil from a Gentile. de un gentil, no podías comprar aceite de You un you gentil, cannot drink wine from a Gentile. no podías beber un vino que vendía un gentil, You cannot eat meat from a Gentile. no podías comer carne que un gentil había hecho, So why is que that? había, perdón, cortado. ¿Por qué es eso? Because in the ancient world, Porque en el mundo antiguo they have what is called avodah zarah, which is idolatry. es lo que se llama Avodah Zarah, que es idolatría. The farms were dedicated to their gods, Las fincas. las fincas estaban siendo dedicadas a sus dioses. The wine was dedicated to their gods as a El- libation offering. El vino estaba siendo dedicado a sus dioses como ofrenda. And the meat, Y la carne igual. the kosher meat, I'm talking about the permissible animals, not the pork and other stuff. Los animales permitidos que se comieran, los kosher, They used to dedicate them to idols. también se los dedicaban a los ídolos. So even though a sheep is permissible to eat, Lo que quiero decir es que, por ejemplo, si una oveja permite que se coma, when a Muslim kills it in the name of Allah, it's no longer permissible for us. cuando un musulmán lo come en el nombre, lo mata en el nombre de Alá, ya no se está Because permitido. but they used to do comer. that with everything, with all the gods of, Neptune and Pero Poseidon. lo hacían con todos los dioses. So Neptuno, Poseidón. clearly sitting at a table back in the day Claramente sentados en una mesa en aquellos tiempos, was not just having a meal together. no era nada más tener una comida juntos, It was a covenantal meal. era una comida de pacto. You eat their food, you're saying, I agree with your God. Cuando tú comías la comida, dices, yo estoy de acuerdo con tu Elohim. Okay? So now Dios. Peter's encountering the problem Entonces Pedro se encontró un problema, that now there's a huge amount of Gentiles coming in, que hay un montón de gentiles ahora que están viniendo a la emuná, a la fe, that they are ritually unclean, que ritualmente están impuros, but they are morally clean. pero moralmente están limpios. So now they can sit at the table with the Jewish people. Ahora se pueden sentar a la mesa con un judío, See, in Rome, pero en Roma, in Greece, en Grecia, Asia Minor, en Asia Menor, in Babylon, en Babilonia, in Mosul, Mosul, Irán, Iraq, perdón. Irak, And then you have Persia in y Iran, Persia, and then we have Irak, Egypt. y tenemos Egipto. Now, those people that lived there, Esta gente que vivía allí, they were all ritually unclean, todos estaban ritualmente impuros and many morally unclean. y muchos moralmente impuros But a también. believer in the God of Israel, Pero si eras un creyente en el Elohim de Israel, you could be ritually unclean, podías ser ritualmente impuro, which if you are in Jerusalem, pero si estás en Jerusalén, you cannot go in the temple. no podías ir al templo, You cannot go here. no podías ir allí. You can't even be inside the city. Tampoco podías entrar a la ciudad. But if you were morally impure, Pero si estabas moralmente impuro, you have no access at all. no tenías acceso para nada en toda esta vecindad. Read the book of Revelation. Lean el libro de Revelaciones. Murderers, O Apocalipsis. adulterers, Todos morally impure. los que están moralmente impuros, por ejemplo, los asesinos, los idólatras, Okay, no so- entrarán al reino de los So cielos. Shammai in Acts 10, Shammai en Hechos capítulo 10 now Shammai already died. ya se había muerto.
This happened 10 years after Yeshua died and resurrected. Esto pasó 10 años después de que Yeshua ya se había muerto y resucitado. Okay, so what happens is that now the law still stands. The law still stood. Todavía. Las leyes todavía están vigentes. And now Peter, Cornelius, is a righteous man. Cornelio es un hombre justo. It says in chapters 10, verse 1 and 2 and 3, Versos 10 that he was a devout man. Hombre dice devoto. que era un hombre devoto, Fear Elohim. que temía a Elohim Okay, el temeroso a Dios. Y hacía buenas dádivas. He would make y good que deeds. hacía buenas dádivas, Mishpat good v'sadakah, righteousness and justice. justicia y juicio, And he prayed always. y que él oraba todo el tiempo. Now, the best way that God teaches his people, that Adonai teaches his kingdom, is through pictures. La mejor manera en que el Padre nos enseña acerca de su reino es a través de Pictures. imágenes. Imágenes. So, he reveals to Peter about a sheet. Entonces Talit. él le enseña un talit Como un a sheet, Pedro, una sábana, una sábana with all the unclean animals. con todos los animales que eran impuros, Now, que Peter, no se podían comer. now Peter having an issue. Entonces Pedro está teniendo un He problema. doesn't aquí. understand. No lo entiende. But you tell him to eat shrimp. That doesn't happen. The Torah says I'm Dice, not me supposed estás diciendo que coma camarones. No, eso no lo voy a I mean, hacer. I don't get it. Pork, I mean, the Torah says Puerco, it's an todos esos abomination. animales son So, abominación. he's having an issue. Está teniendo un problema él. But if you understand temple language, Pero si tú entiendes el idioma del templo, then you will understand that what the Lord is saying, what Adonai is saying, lo que le está diciendo el Eterno a Pedro, is that Cornelius, es que Cornelio, although he is from a Gentile background, a pesar de ser de un pasado gentil, he is not living as a pagan. ya no está viviendo como un pagano. He is morally correct. He's morally Ahora upright. moralmente está correcto. He is helping the Es people of recto. God. Está ayudando a la gente del Padre. So therefore, he is a righteous man Por eso él es un hombre justo, who is not Jewish. que no es judío. So the spirit of Elohim Así que el espíritu de Elohim was the seal quiere sellar, of approval. dar un sello de aprobación. In other words, when the Spirit of God came down on Cornelius and his whole house, Cuando el espíritu de Elohim vino sobre Cornelio a su casa, it was Adonai's way of saying, I am the one who accepts him in my kingdom. estaba diciendo, soy Adonai el que ha hecho el reino, And that's why he got baptized y immediately. por eso es que él fue bautizado. So Acts 10 Hechos capítulo 10 has a context. tiene un contexto. It's not the issue is not the food. El problema no es la comida. The issue is Adonai using the food to show a picture about the condition of Cornelius. Sino el Padre usando la comida para relatar la condición de Cornelio. If we study the temple, Porque si estudiamos el templo, we will make that connection. haríamos esa conexión inmediatamente. Because the word common and unclean Porque la palabra común o impuro is the temple language es un lenguaje del templo in the book of Acts. en el libro de Hechos. You see, is that making sense? ¿Está haciendo sentido? And I would love to have 3 hours to really share on this. Y me encantaría Okay. tener 3 horas para compartir eso. But this is only giving you one example of the temple language in the New Testament. Pero eso les da un ejemplo nada más de lo que es el lenguaje del templo en aquellos tiempos. Okay, so let me move on from that. I'm going to give you Voy a hints seguir here and there, adelante. okay? Les voy a dar claves aquí y allá. Okay, so now, someone go to Jeremiah chapters 18, please. Por favor, alguien que vaya a Jeremías capítulo 18. And I need a reader. Necesito alguien que lo lea. So, para los que hablan español, busquen el versículo y lo pueden ustedes mismos leer. Rico, after the break that we are going to have your net, you can continue in the afternoon with the teaching. So Sure, I'm here all day. I'm here for you guys. Whatever you need is Baruch fine. Hashem. Just don't stone me. No, why would we do that? Well, listen, there are different places in our faith that we're at, okay? Hay muchos lugares en nuestra fe, mucha gente que está en diferentes posiciones en nuestra en la fe. Some pronounce the name, some don't. Unos pronuncian el nombre, otros no. Let's not focus about who's right and who's wrong right now. No vamos a enfocarnos en Okay. quién está bien y quién está mal hoy. Let's just learn together, Vamos a aprender juntos. all right? Who's got Jeremiah 18? ¿Quién tiene Jeremías 18? Okay, can you please read it? And those who have it in Spanish, read it by yourself so you see what I mean. Okay. Go ahead, my brother. Thank you. The word which came to Jeremiah from the Lord, saying, Arise and go down to the potter's house,
and there I will cause you to hear my words. Okay, can you go to the next verse, please? Then I went down to the potter's house, and there he was making something at the wheel. Perfect. Question, where is the potter's house in Jerusalem? ¿A dónde está, la pregunta, ¿a dónde está la casa del alfarero aquí en este In mapa? Jerusalem. Because En Jerusalén, perdón. it's giving you a geographical location. It says, Porque I want you to go down. Le está dando un punto geográfico, quiero que vayan allí. Now, what I'm about to share with you Lo is que estoy a punto de compartir con it's ustedes an example of understanding the geography of the Bible. es un ejemplo de cómo entender la geografía de la Biblia. De las Repeat with me. Escrituras. Trust me on this one. Repeat. Repitan conmigo, por favor confíen en mí. The Bible is written for us, La Biblia está escrita para nosotros, but not to us. pero no para nosotros. I mean, remember that Jeremiah is not thinking about Puerto Ricans and Mexicans and O sea, Americans. And Jeremías en otras palabras no está pensando en mexicanos y puertorriqueños he's talking o about americanos, Hebrew people. sino gente hebrea. I mean, at the time, Jeremiah had no idea America existed. En ese tiempo Jeremías no tenía idea de Right. que América existiría All right, so as a nation, clearly. como nación, Okay, claramente. so he's trying to tell you, go down to. Now, who was Jeremiah? ¿Quién era Jeremías? ¿A prophet? Yes, but from one line. Ah, What tribe? Judah? He was a priest. The Kohen. Levi. He was a Levite who was a priest. So, how many of you have never studied the Jeremiah era un levita, Yeah, Levita, but also of a Kohen line. también de la línea de los Cohen. There's a difference between the priest and the Levites. Hay una diferencia entre un Cohen o un siervo del Un levita y un templo, levita. un levita, y lo que es ya un Cohen. Okay, all the Kohens, all the priests Todos los priests o todos los sacerdotes are Levites. son levitas. Not all the Levites are priests. No todos los levitas son Cohen. Right? You want me to repeat that? Quiero que lo repitan. Because this is the problem with the book of Hebrews. Este es el problema con el libro de Hebreos. We don't know the difference. No sabemos la diferencia. Okay? So let's say that we are all Levites in this room. Vamos a decir que todos los que estamos en este cuarto somos levitas. Okay, the Levites come from this line. You have Levi, Los levitas vienen de esta línea. Tenemos a Leví Kohat. Tenemos- Levi has sons. y Leví tuvo hijos. Kohat, Coat, Merari, Merari Gershon. y Gershon. Okay. Out of those, De Kohat estos, Coat had Moses. tuvo a Moisés I'm sorry, Amram. o a Amram. Amram, no Moses, Amram. Okay? Amram. So No you got the Moses. Levite. Three brothers. Tres hermanos. One of the brothers has Amram. Uno de los hermanos es Amram. And out of Amram Y Amram have Moses, Aaron, and Miriam. tuvo a Moisés, Miriam y Aarón. Out of Moses, Aaron, and Miriam, Y de Aarón, Moisés y Miriam, who's the son of Amram, que son hijos de Amram, who's the son of Kohat, que eran hijos de Coat, who's the son of Levi, que eran hijos de Leví. chooses Aaron. Él escoge a Aarón. And only that line Y solamente de esa línea come all the priests. vienen todos los sacerdotes o los siervos. Yes? So the book of Hebrews is not talking about all of the Levites. Así que el libro de Hebreos no está hablando de absolutamente todos los levitas. Está hablando, it's talking about the sons of Aaron alone. Solamente habla de los hijos de Aarón. But if we don't know the genealogy, Pero si no conocemos la then genealogía, we will make this statement. cometeremos ese error. God did away with the Levitical system. O por eso Dios se deshizo del sistema levítico. Makes no sense. No hace sentido. That only shows that we don't know the genealogy and how it works. No, eso nada más muestra Okay. que no conocemos la genealogía ni cómo funciona. Now, 90%, 95% of all the prophets, 95% de los profetas. Habakkuk no era hijo de Aarón. Habacuc, por ejemplo, no era hijo de Aarón. Eliyahu, we don't know. Elijah, we don't know. Eliyahu, Elaya, no Tishri, sabemos. but we don't know if he was or not. Tishri, no sabemos. Okay? So, they were all sons of Aaron. Todos eran hijos de Aarón. Okay, they're the messengers, the people who connect heaven and earth. Eran los mensajeros, la gente que conecta los cielos con la tierra. So Adonai is telling Jeremiah, go down to. Entonces a Adonai le dice a Jeremiah, baja y ve. Okay, so we need to understand geography. Tenemos que entender la geografía, Because without the context of geography, porque sin el contexto de la geografía, you're going to hear people say, well, we go down to Jerusalem. entonces vamos a decir que baja a Jerusalén. And clearly you haven't been to Jerusalem.
Y seguramente o You claramente always no go has up. ido a Jerusalén. That's why when we come out to read the Torah, Por eso tenemos que leer la Torah. it's called Aliyah. Y hacemos aliyah. Subir, come up to the Subimos. Torah, okay? So Subimos. you're always going up. Siempre cuando leemos la Torah subimos. Okay, so the reason why I want to focus on this particular verse, La razón por la que quiero enfocarme en este verso en particular, because if you understand the geography, porque si entiendes la geografía, then you'll know exactly when Judas Iscariot died. sabes exactamente dónde murió Judas Iscariote. And that's important because that's relevant to the gospel narrative, Y eso es importante porque es relevante con la escritura. narración bíblica, okay? Claro. All right, so the temple was on the highest point on Moriah. El templo estaba en la parte más alta del monte Moriah. Oh, actually, that's not true. Moriah is composed of mountains. Moriah se compone de montañas. This is the lower. This is the lower part. Esta es la parte más baja, The Il David, the city of David. la ciudad de David. Then you have right here the Temple Mount, which is the part of Moriah. But this area where the Fort Antonia is higher than this Allá area. tienes el monte Moriah, pero la otra parte de más arriba, allí es el fuerte Antonia. Okay, it's higher in elevation. Está en elevación más alto. The Mount of Olives is a little higher in elevation. El monte de los olivos está más alto en elevación. This is the Kidron Valley. Ese es el valle de Kidrón. This is the Hinnom Valley. Este es el valle de Ginón. And right through here is the Theropian Valley. Y a través de esto es el Theropian Valley, el valle See, de Theropian, valley of the cheesemaker. el valle del que hace el queso. Trust me, all of this is relevant to the story in the Bible. Créanme, todo esto es relevante en las Let me give you an historias de la example. Biblia. Les voy a dar un ejemplo. For example, the worship of Moloch. Por ejemplo, la adoración de Moloch. Where did that take place? ¿A dónde tomó lugar? In Jerusalem. En Jerusalén. Because Gehenna or Sheol was actually a real location. Porque Gehenna o Sheol era actualmente un verdadero lugar. Un It's lugar right here in the real. Hinnom Valley, right in Está here. aquí en el valle Ginón. They used to burn, that was the trash, they used to burn the trash there all the time. Ahí se quemaba la basura de la ciudad todo el tiempo. Because it's the south of Jerusalem. Porque es al sur de Jerusalén. Now, when you study the prevailing winds of the Mediterranean, los vientos Los vientos prevalentes del Exact. Mediterráneo. You know Cuando that estudias eso, sabes comes from the west, que vienen del the oeste majority of the time. la mayoría del tiempo. Okay, so imagine if you put the trash bin back here. Imagínate que pones un bote de basura ahí. So this is east, Este es el este, this is east, north, el norte, el south, sur, the lowest place, el lugar más bajo. and this is the west. Y este es el oeste. Now, right here you burn the trash, Aquí es donde quemas la basura. and this is also the place they used to worship Moloch. Y ahí es el lugar donde adoraban a Moloch, Yeah, the underworld god. el dios del inframundo. Which is the Yahshua HaMashiach lo recuerda. reason why none of the sacrifices were ever killed at night. Por eso ninguno de los sacrificios eran matados en la noche. Voy a hacer una corrección. Voy a hacer una corrección. We- I'm gonna make a correction. I got you. Got one for me. Woo. Okay, why do we say sacrifices? ¿Dónde decimos sacrificios? That's the wrong word we should say. Es lo que siempre decimos, Yeah, because that's the way we were trained. porque así nos entrenaron. Korban. Korban Corbán means to come near. es el acercarse, It's not death. no es muerte. Maybe when you think sacrifice, you're thinking death, blood. No. Dice, cuando piensas en un sacrificio, piensas sangre, muerte. When in fact, it was the blood that gave life. Cuando de hecho la sangre Okay. es la que da vida. It's not the death. No es la muerte, It's the blood because it was part of covenantal es la relationship. sangre porque era parte del pacto. So we should call it offerings. Deberíamos de llamar ofrendas, Korbanos means to draw near a little. corbanón, para acercar algo que Okay. nos ayuda a acercarnos. That is the one thing that the systems of religion. Oh, by the way, I'm going to say this in Spanish and English, okay? Okay. Cuando yo digo cristianismo o judaísmo, no estoy hablando de las personas. Estoy hablando de los sistemas religiosos. ¿Sí? When I say about Christianity or Judaism, I'm talking about the systems of religion. I'm not talking about the people. Is that okay? Because we have to separate one or the other, okay? So I don't want you to feel if I say something, Christianity says, I'm not bashing people. I'm only trying to highlight the differences in their theologies and what the Bible says. Is that clear? Because listen, I'm tired. I'm traveling. I've been going all over the place. I miss my wife.
He estado viajando, estoy cansado, extraño a mi esposa. I'm not here to offend you. No estoy aquí para ofenderte. You know, but people will anyway, but that's okay. Pero la That's gente a not my- veces de todas maneras se enoja, pero está bien. Okay, so down here you have all the offerings, and let me finish this thought. This offering was important. Passover is the only offering. La pesa, La Pascua. la Pascua era la ofrenda verdadera. La única ofrenda, ofrenda the only offering that would be eaten at night. que se comía en la noche. But none of the offerings were ever killed at night. Pero nunca las ofrendas se mataban en la Have you noche. ever wondered why? Se pregunta por qué. Because they used to worship all the gods on the underworld, death. Porque ellos adoraban a todos los dioses del inframundo, los de la muerte en la noche. So that's why there's no honey allowed on the altar, Por eso no se permite que haya miel cerca del altar. because they used to use honey as part of the worship service. Porque usaban la miel como parte del servicio de adoración. In Egypt during Passover, En Egipto, durante la Pascua, we are commanded not to have any leaven for 7 days, se nos dice que no se tenga levadura por 7 días. but not any other time in the year. Pero no nos dice nada en todo el tiempo del año después. Have you ever heard of the bread offerings of the Egyptians during the spring season? ¿Ustedes han oído de las ofrendas que hacían los egipcios en este tiempo? De pan. Del pan. So therefore now God is making a distinction Por eso el Padre está haciendo una distinción between my people entre mi pueblo and the nations. y las naciones. So during this time of the year, Durante este tiempo del año, don't have any leaven, no tengas ninguna levadura, because I don't want the nations to think porque no quiero que las naciones piensen that you worshiping me the way the nations worship them. que ustedes me están adorando a mí de la manera en que adoran a sus dioses paganos. So how many of you La studied the nación. book of Exodus? ¿Cuántos de ustedes han estudiado el libro de Éxodo? Have you studied Egyptology? ¿Han estudiado egiptología Have you studied the book of the dead? o el libro de los muertos? Have you studied the reason why Moses was told to throw the staff and became a serpent? Porque saben ustedes la razón por la cual Moisés tiró la vara y se hizo ¿Una serpiente? se hizo una serpiente, se convirtió Why was en that una such an important serpiente. sign? ¿Por qué fue una señal tan importante? Why wasn't Moses told to put the hand in his bosom ¿Por qué él se le dijo a Moisés que metiera en su seno la mano y se convertiría en lepra? and it will turn into leprosy? But that sign was not for the Egyptians, but for Israelites. Pero esa señal no era para los egipcios, era para los israelitas. So what does leprosy represent in the ancient world? ¿Qué representaba la lepra en el mundo Do antiguo? we know that? ¿Sabemos? Then why do we have an argument about everything in the Bible when we don't even know our most basic principles? ¿Y por qué tenemos argumentos acerca de la Biblia cuando no sabemos ni los principios más relevantes, I mean, importantes? why do the offerings need to be brought every time in the spring? ¿Por qué todas las ofrendas se tenían que traer en el tiempo de la primavera? Have you ever studied the Canaanite creation myth? ¿O ustedes han estudiado el mito de la creación de los cananeos? I mean, did you know what they consider Baal to be? ¿No saben ustedes lo que consideraban quién era Baal, por ejemplo? Have you ever heard? I was just in the what was it? I was in the bathroom Estaba yo en el baño. here in the hotel, and it tells you, "Help Mother Earth." Ayude a la madre tierra. Do you know that's nothing new? ¿Saben que eso no es nuevo? That's come from all ancient fertility rituals. Era los rituales de fertilidad de la See, antigüedad. Baal was considered the Baal god of the rain, of the Era storm, considerado el dios de la lluvia y la tormenta. y la tormenta. They actually believed this, Ellos Okay. de hecho creían esto, that the rain que la lluvia, was the sperm of Baal, que era el espermatozoide de Baal, and that the earth was receiving y que la tierra estaba the recibiendo sperm, el then espermatozoide, the seed would die, y luego la semilla moría, and then it would blossom, y luego se reproducía, Mother Earth. y era la madre tierra. Lo It comes from with winter, Entonces cuando viene el invierno, complete death, la completa and muerte. then the spring they have first fruits. Y en la primavera es donde recogen los So, frutos primeros. so they're looking logically, they're looking and they're saying, Ellos están viendo con lógica esto. rain, La lluvia that has to be the god Baal providing the tiene que sperm. ser Baal, es que provee el It sounds gross, but that's what they believe, right? Suena horrible, pero eso era lo que It creían. comes on the ground, and grain comes Oh, out. viene a la tierra, viene de la tierra y luego florece. So a grateful follower of Baal
un seguidor de Baal, un seguidor de Baal, yo lo dije, a follower of Baal or Asherah or Astarte, o uno que seguía a Asherah o Astarte, they're grateful. estaban agradecidos. We got food, Oh, nos dio de comer. so let's bring a first fruit offering. Vamos a traer nuestra primera ofrenda de gratitud. So now the Lord says, no, Y dice el Padre, no, my people mi pueblo is going to recognize that I am the one who gives you the power to gain wealth. va a reconocer que soy yo el que le doy el poder para comer, para todo. I'm the one who provides the rains in the seasons. Porque soy el que proveo la lluvia en su tiempo. I'm the one who gives you the seed at its proper time. Y doy la semilla en su tiempo propicio. Okay, Israel, so what you need to do now is, Ahora, Israel, lo que tú necesitas hacer in es, the spring, en la primavera, first fruits, los primeros frutos, bring it to my temple. tráemelos al templo. So everybody will know that I'm your provider and not Baal. Para que todos sepan que soy tu proveedor y no Baal. Yes? Amén, amén. Okay, a little more about Egyptology here. Vamos a aprender un poquito de egiptología. Why the serpents? ¿Por qué las serpientes? I mean, of all the signs, De todas las señales, in some versions of the Bible says crocodile. en todas las versiones dice cocodrilo. Algunas dicen cocodrilo, En otras algunas, serpiente. perdón, en Okay? algunas versiones dice cocodrilo Why is that? y en otras dice serpiente. ¿Por qué? Because they were gods of Egypt. Porque son los dioses de Egipto. It's upper and lower Egypt. Es en la parte alta y la parte baja. So Pharaoh Faraón was actually, it's called the Uraeus. tenía algo que se llamaba El Ureos. The Uraeus, it was a sign of the serpent in the headdress. Era una señal que usaban aquí en su prenda Una de cobra. la cabeza. Una cobra. Okay? And what that meant was the power of Pharaoh reconciling the upper and lower Egypt. Y él era el poder del faraón reconciliando los cielos y la tierra. No, el bajo y alto Egipto. Oh, Alto perdón, Egipto. perdón. Okay. El Ya yo lo dije. alto Egipto, el bajo Egipto. Para mí, It's tricky when we have. Okay, so what happens is lo que pasa es, that Moses comes and the Lord says, just throw your staff down. le dice el Padre a Moisés, tira tu vara. And then it turned his serpent, Esa serpiente, and then how many serpents were from Egypt? ¿cuántas serpientes había de Egipto? 2, 2, right? ¿sí? Upper and lower Egypt. La parte de arriba de Egipto y la parte de abajo. Staff La vara represents authority and power. representa la autoridad y el poder. So Moses and Aaron were the royal messengers of God. Moisés y Aarón eran los mensajeros reales del Padre. He says, I'm going to let you know how I'm going to beat you. Y dice, te voy a hacer saber que yo te voy a ganar. Just throw my staff down and then your Nada staff más down. tira tu vara y ellos que tiren la suya. My staff Mi vara ate your 2 serpents. se comió tus 2 serpientes. War is over. We won. Ya se acabó. Pharaoh, you have no authority. Faraón, no tienes You autoridad. have no power. No tienes poder. They didn't believe it. ¿Lo cree? Declaration of war. Declaración de guerra. So then he goes and attacks every god of Egypt. Y así hizo con todos los dioses de Egipto. Now think about the psychology. Piensen en esta psicología. Egyptians hated darkness Los egipcios odiaban la oscuridad because they are the sons of Ra, porque son los hijos de Ra. right? But in the story you have now, this is the cosmology of Egypt is quite interesting. La cosmología de La Egipto. cosmología de Egipto es muy interesante. Ellos pensaban que el mundo era plano They thought that the world was flat because they used to worship they used to worship the god Anu, the god of the flat earth. porque ellos adoraban al dios Anu, el dios de la tierra plana. También los mesopotamios también. Sumerios, perdón. And the Mesopotamians as well. Sumerians, yeah, Or Sumerians. Sumerians. Okay, so they believe that the cosmology, the earth was flat and they have a ship. Creían que la tierra era plana y que tenían un barco. So it would disappear at night and there was the powers of the serpent fighting against Ra. Ellos se desaparecían en la noche y era el poder de las serpientes peleando contra Ra, Which is the sun god. que era el dios del sol. So now the Lord says, yo, Moses, Y entonces le dice a Moisés, go tell Pharaoh ve y dile a that he's the Faraón. son of Ra, remember. Acuérdense que él es el hijo de Ra Ra was the sun god, y era el sol, light, el dios sol. right? I want you to tell Moses that we're going to have complete light, you're going to have complete darkness.
Vamos a decirle a ellos que nosotros vamos a tener una completa luz, pero ellos van a tener una completa oscuridad. Now remember, the Israelites are the slaves. Acuérdense que los israelitas son esclavos, They're the marginalized. son los marginados, They are the abused. los abusados. They're the ones that the Egyptians thought there's no God that saved them. Ellos pensaban que no había otro Dios Que lo guardara. que los pudiera proteger. So now all of a sudden, there's complete darkness in Egypt. De repente hay completa oscuridad en Egipto, And on the side of these slaves, there's complete light. pero en el lado de los esclavos, de los marginados, hay completa luz. Now think about the Aleluya. psychology, Piensen en la psicología. psychological warfare. Es una guerra psicológica. I mean, think about if your God is the God of light Si tu Dios es el Dios de la luz and the God of the slaves y el Dios de los esclavos controls the light, controla la luz, we are doomed. estamos perdidos. Get it? ¿Sí lo tienen? So now when you read the book of Exodus, it makes a little more sense. Entonces ahora cuando leas el libro de Éxodo te va a hacer más So, sentido. well, Rico, that's the Old Testament. That's done Oh, already. pero Rico, eso es del Viejo Testamento. Okay, so let's talk about the New Testament. Ok, entonces vamos a hablar del Nuevo Let's Testamento. look at the context of the New Testament and see if we understand the New Testament better. Entonces Okay? vamos a ver el contexto All right. del libro de Nuevo Testamento para ver si entendemos mejor. So right over here, of the south part of Jerusalem, En la parte sur de Jerusalén is the potter's field. es el campo del alfarero. Why was it the potter's field? Why was it the potter's field? ¿Por qué era el campo del alfarero? It's also called the blood's field. También se le llama el campo de sangre a Aceldama, Akeldama. Akeldama. And that's important for you to know. Y es un punto que ustedes deben saber, Because Judas Iscariot, porque Judas Iscariote he died there. murió allí. Okay, so in the So, temple, are you telling me he died in the trash, more or less? pretty much. Okay. Yeah, actually, yeah, you're right. So in the southwestern part of the altar, right in here, En la parte sur del altar, más o menos por aquí, there was a conduit, like a plumbing type thing, había un conducto como de plomería, in which the blood of the sacrifice or the offerings la sangre, la ofrenda that del was poured out, sacrificio that was era left over, derramada, was mixed with water, se mezclaba con el agua and it would end up somewhere over here. y terminaba más o menos aquí en esta área. There was water from the Kidron coming this way at that time. Había agua que venía del valle de Kidrón y paraba allí. So this Bajaba por allí. area, the ground was very fertile. Esta área era muy fértil Plus the prevailing winds from the west coming this way, y como los vientos venían del oeste hacia este it was a lado, perfect spot for them to do the potters. era you know. un lugar perfecto para hacer ¿cómo se dice? Alfarería. You see? So what's interesting is that this is the Lo que es most interesante, this is the most cursed place on earth, que es la parte más maldita de la tierra, because that's where they worship Moloch in here. porque en esta área es donde adoraban a Moloch. Now, when you study Moloch and you study the Elohim of Israel, Si estudia a Moloch y al Elohim de Israel, the word king in Hebrew, la palabra rey en hebreo, Melech, Melech, the same letters, Mem, Lamet, forgot the last word, the last letter. Chet. Melech, right? The same letters las mismas letras, is exactly the name of Moloch. es también el nombre Moloch. What changes the vowels. Nada más cambia las vocales. So we see a cosmic battle Así que vemos una batalla cósmica between the God of death entre el Dios de la muerte in Gehenna, en Gehenna, in Sheol, en el Sheol, versus the God of en life la basura, and the cosmic mountain. contra el Elohim de la vida y de las montañas. You see what I mean? ¿Ven ustedes? Who's the right king? ¿Quién es el verdadero rey? So they took the word Boshet. Make sure you say that right. La, Boshet, la palabra Boshet, which means shame. que significa vergüenza, And they took the vowels le quitaron los vocales so that you put it under the word Melech, but instead of Melech, it means Moloch. You see what I mean? y le pusieron las letras abajo para que se pronunciaran Las vocales, para que no se oiga como rey, sino que diga como para que no Moloch. diga To make a rey, distinction. sino Does that para make que sense? diga Molo. So now we learn a few things. Jeremiah, Ahora aprendimos unas pocas cosas. Jeremías, Jeremiah 18 is telling us about a geographical location.
Jeremías 18 nos dice de una localización geográfica. So we needed to find out who was he, who he Porque was. necesitamos saber quién era. Why? Because they live in certain areas ¿Por qué? Porque vivía en cierta in área. Jerusalem. Because En they're priests. Jerusalén. Porque era el Cohen. Because of ritual laws, they have to live in certain areas to Porque be, debido a las leyes rituales, ellos tenían que vivir en cierta área so they can be close to the temple. para que estuvieran cerquita del templo. Okay, we learned the location of Gehenna. Así conocemos la localización de Gehenna. So just reading the verse, Jeremiah is not trying to define for you Jeremías no está tratando de definirlo para ti, where it is, a dónde está, because everybody knew. porque todos sabían. How many of you have never been to Jerusalem? ¿Cuántos de ustedes han estado en Jerusalén? Nunca han ido a You have Jerusalem. not Never. been. Man, you Okay. got, how many people Never. have been? That- Well, wait a minute. Either you have or you ¿Quiénes haven't. hemos Can you raise your estado en hand? Jerusalén? How many have you never been? O los que nunca han estado Thank en you. Jerusalén. I have two tours, Gracias. one in March and one in November. Tengo dos tours, uno en marzo y uno en And noviembre. my sister takes tours too. Y mi hermana Okay? salió ahorita. Yeah, she takes Ella tours. también lleva gente Go to turista. Jerusalem. Make the investment. Okay? This is only the first slide, so I gotta move on. Ok, esta es la primera vista, entonces tenemos que movernos rápido. Okay, vamos a buscar este versículo. I need you guys to get the Spanish so we don't have to read everything. Okay. I read it and you read it in Spanish, you don't have to repeat it. Is that Okay, good? muy bien. It saves us time. Por favor, búsquelo usted en su traducción en español. Ella no lo va a leer en español, solamente lo lee en inglés, usted lo puede leer en español. Why do I study the temple? ¿Por qué estudio el templo? Because the Bible tells me in Ezekiel 44, verse 23. Porque la Biblia me dice en Ezequiel 44:23. It says, they shall teach my people, no tiene que leerlo ni traducirlo, está leyendo. They shall teach my people the difference between holy and common and show them how to distinguish between unclean and the clean. Now, we already understand Ya entendemos that clean and unclean is a temple language. que lo limpio y lo impuro es lenguaje de templo. So, in the story of Cornelius, Así que en la historia de Cornelio, you'd be hard pressed to give me a good answer tú vas a hacer, tú me tienes que dar la respuesta. connected with the temple because it's used clean and unclean. Y lo conectas con el templo porque habla de limpio y de impuro. So, it's using a temple language in regards to Cornelius. So, you need to know what that means. Y como está usando eso en relación a Cornelio, tienes que saber lo que significa. What is the most neglected area of study in the systems of Christianity? ¿Cuál es la parte más Negligencia. más negligencia en el estudio entre la cristiandad? Yep, el templo. El templo, It was done away with. como que ya desapareció. And we don't need to do any Y study that. no necesitamos estudiarlo. But mind you, the temple was standing for 40 years after Yeshua died and resurrected. Y el templo estaba de pie por 40 años después de la muerte y resurrección. de 40 days after Yeshua resurrected, 40 días después de que Yeshua resucitó. Yeshua told them to wait until the day of Pentecost. Yeshua les dijo que esperaban al día de Pentecostés o Shavuot. So why would Messiah tell them to wait until the day of Pentecost, ¿Por qué el Mesías les diría que esperaran hasta el día de Pentecostés? which requires a sacrifice? Que requiere un sacrificio. James, Santiago, in Acts chapters 21, en Hechos 21, 28 years after Yeshua died and resurrected, 28 años después de que él murió y resucitó, James, the brother of Messiah, James, el hermano del Mesías, is telling Paul le está diciendo a Pablo to do a Nazarite vow, que hiciera un voto nazario, which includes 3 animals per person, que incluye 3 animales por persona plus unleavened bread basket. y canastas de pan sin levadura. And you have to go to the pool of Shiloah, Y tienes que ir te digo ya, a la piscina de Siloé, piscina del Chiloé and you have to meet right over here in this y place, hacer un baño ritual en este lugar, come all the way up here, ir otra vez hasta acá arriba and go to this chamber right there. y vas a ir a esa cámara que se encuentra ahí mismo It's called the Nazarite chamber. y se llama la cámara del Nazareno. And he got arrested. Y él lo arrestaron. I don't understand. I thought the temple service is no longer entiendo. allowed. Yo creí que ya el servicio del templo ya no se hacía So después de la muerte del Mashiach. So why is James, ¿Por qué James, the brother of the Messiah, el hermano del Mesías, telling Paul le está diciendo a to Pablo do a Nazarite vow?
que haga un voto nazareno. So you read it in the book of Acts. Léelo en el libro de Hechos. It's in the New Testament. Está en el Nuevo Testamento. We have to, wait a minute, so they may know that you keep the law and you walk orderly. Let me translate this one. Para que ustedes sepan que tú guardas la ley y que caminas ordenadamente. Amén. 28 years after Yeshua died on the rest. Listen, I'm not 8 going años después de que Yeshua. to argue with you about what you think your theology is right or wrong. We got to go to the Bible and the evidence is right there. Yo no le estoy diciendo si están bien o mal, tienen que saber la teología. I mean, either we believe what the Bible says or we believe what theology says. Creemos lo que dice la Biblia, las escrituras, o creemos la teología. We can have it both ways. No podemos tener ambos. You know, and that's a challenge Y ese es un reto, because then we'll lose our identity. porque no, la gente no sabe su identidad, no Okay. conoce su identidad. So it says, let me move on from here. It says, in Ezekiel 43, En Ezequiel 43. I want you guys to get Búsquelo, it, por favor, en all su- of you. en En su- español y en inglés, por favor. en Vamos a leerlo español. juntos. Ok. Sí. It says this way. I want to remind you, this is a command directly from the Lord. Les quiero recordar que este es un mandamiento directo del a Padre. I got a question. Tengo una pregunta. How many commandments in the Torah? ¿Cuántos mandamientos hay en la Torah? 613. Right. And out of the 613, De los 613 mandamientos, how many are connected to the temple? ¿cuántos están conectados con el templo? Like Close. 60? 613 of the commandments. How many are connected with the temple? This is important. ¿Cuántos de los You 613 can throw a están number. conectados Don't be right or con wrong. el templo? 603? A little too much, but 500. 271. 271. 271. 271. Over a third of all the commandments Más de un tercio de todos los mandamientos deals with the temple. tienen que lidiar con el templo. Yet, almost all the events of Messiah Casi todos los eventos del Mesías occurred during Sabbath, ocurren en el Shabbat, feasts, en las fiestas and in Jerusalem in the temple. y en Jerusalén en el templo. Yet we don't study the Sabbath, Pero no estudiamos el Shabbat, we don't study the feasts, no estudiamos las we don't fiestas study the temple, y no estudiamos el templo. right? And I'm going to prove it to you. Y se los voy a poner I'm going to show you right after Les this. voy a mostrar The reason why I study the temple, la razón por la que yo estudio el templo. because God made it a command. Es porque el Eterno lo hizo un mandamiento. As for you, mortal, describe the temple to the house of Israel. Léalo en español ustedes mismos, por favor. It says, and let them measure the pattern. This is a blueprint. You're an engineer, right? Yes. Okay. Do you know architects? Yes. Okay. So, an architect, when you Tú do eres the build, ingeniero y conoces Yes, arquitectos, yes. ¿verdad? so when you do an architecture blueprint or Cuando pattern, haces unos planos arquitecturales and you put the name, y le pones el you nombre need to put seal. y le pones un sello, Can I change that blueprint? ¿puedo cambiar ese plano? What No. would happen to me if I change the ¿Qué blueprint? me pasaría aquí si yo cambio el plano? You're breaking the law because I'm the engineer of records who sealed the drawing. Stand up for a minute. Dice, estás rompiendo la ley porque estoy registrado como un Repeat that again. ingeniero. Repeat that again. The drawings that I sealed, Los planos que yo sello, I'm saying that those drawings estoy first of all, diciendo en primer lugar que estos planos protects the safety of the people. protegen la seguridad de la gente Then secondly, meets the codes. y esos están midiendo, reuniendo todos los I should have recorded requerimientos. this. And third, I need this. I'm going Y to en repeat the tercer name. lugar, they meet the industry standards. y reúnen los estándares de la industria. Okay. So what would happen? What would happen if I change the blueprint? ¿Qué pasaría si yo cambio el plano? I'll take you to court. Te llevo a la corte. You can have a lawsuit against me. Yo te puedo demandar o tú puedes demandarme. Yes. That's what he does. Eso es lo que él hace. You see, I can't speak with that authority because that's not what I do. Eso yo no puedo Okay. hablar con esa autoridad porque no es lo que yo hago. You know the word there for pattern? ¿Sabes cuál es la palabra para Thank patrón? you. It's the Hebrew word tafnit, Es la palabra tafnit, which is God's blueprint. que es el plano de Elohim de Yahweh. de He is Yahweh. the architect. Porque él es el arquitecto. In Exodus 25, En Éxodo 25 he also says he revealed that blueprint of the tabernacle dice to que él Moses, reveló ese patrón del tabernáculo a Moisés, to David. o ese plano a David. To David, A David he revealed the pattern to David. también le reveló el patrón, el plano a David. And to Ezekiel, he revealed the pattern.
Y también a Ezequiel le reveló ese plano. Same function, La misma función, just little differences in sizes. poquita diferencia en cuanto a los tamaños. Now remember, you already said that if you change it, Pero acuérdate que tú dijiste que si lo cambias, what if I'm the builder si yo soy el constructor and I take your plans, y tomo tus planos, sealed, los sellados ya, authorized by law, autorizados por la ley, and I throw them away y los tiro and I build something different, y hago algo diferente, I'm liable. y yo soy responsable. What if we do the same thing with the temple, which ¿Qué is God's tal pattern? si hacemos lo mismo con el templo, que es el plano del Padre? And the reason why we never think about that, Y la razón por la que nunca pensamos en because eso, we look at the Bible as a dogma and theology, porque vemos la Biblia como un dogma y una and teología, it's not about dogma and pero theology. nunca es eso. It's not about history. No es historia It's tampoco, not about geography. ni es tampoco geografía. It's a Es constitution una constitución based on covenants, basado en un pacto which has information about geography que tiene información de geografía and history, y de historia, events, eventos, locations. localización. It could be a GPS. Puede ser como un GPS, Seriously. seriamente. I was wondering, somebody would say, wow, that was a good one. I just learned that this year. Apenas lo acabo de aprender este año y que ustedes nadie dijo wow. A ver, digamos todos wow. Wow. I'm in Shiloh, in Shiloh. Silo. The tabernacle was there over 300 years. El tabernáculo estuvo ahí So 300 años. you pick up a verse, and I can't remember exactly which one, so don't ask me. Okay? No me pregunten cuál es el verso. It's in Judges. Está en Jueces. Okay, so we're driving up. Estamos manejando. We're driving near the ancient road. Estamos yendo por el camino antiguo. We make a right. Hacemos una derecha. We make a left. Hacemos una izquierda. And there it is. Y ahí está. When you read the verse, Cuando lees el verso, it's literally a GPS. es literalmente un sistema de manejo o It says, de When you go, dirección de it manejo. said, you drive, you're going to pass this town. It's Dice- going to be, you make a right. There's going to be the vineyards, and there it is. Dice, caminas, vas por el camino, das una derecha, luego haces una izquierda. y Están ahí los viñedos, está. están los viñedos, No, ahí está. perdón, están los viñedos y ahí donde están los viñedos. So you open the Bible, and I did that in November. En noviembre abrí la Biblia, You read the verse, lees el verso. and you go, yeah, that's exactly what we did. So it can work as a GPS. Sí, sí, es exactamente como está y eso puede servir como un sistema de I dirección. thought they would be impressed by that. but I Yo didn't. creí que ustedes iban a impresionar con eso. Yo Okay, so keep reading. When they are ashamed of all that they have done, no, I'm sorry, it says, for you mortal, describe the temple to the house of Israel. Now, I need a favor. In how many of your verses in your Bibles ¿En cuántos de los versos de su Biblia does it say, describe the house? ¿Qué dice su? que What dice, does yours say? describe la casa? Verse 1. Verse 1, Yes, sir. 43? Yes, sir. Okay. Verse 10, I'm sorry, verse Verse 10. 10, it says, thou son of man, shew the house. Then you go, stop there. Show the house. Perfect. Hijo de hombre, muestra la casa. That's an idiom for the temple. Es una frase idiomática del templo. You all heard this in Spanish. Okay, ustedes han escuchado esto en español. Se llama aposento alto. ¿Dónde ocurrió qué? El día de Pentecostés, ¿no? Ajá, Aposento. alto. I'm going to give you that answer. Les voy a decir lo que significa. Temple. Es lenguaje del templo. House is Casa an idiom for habaita. es una frase idiomática De la idiomática por la casa. Que es el templo. Babaita, el templo. How many of you have studied architecture structures in the first century? ¿Cuántos de ustedes han estudiado arquitectura de la primera centuria, El primer siglo. del primer siglo? So then how can we say 3,000 people fit in a house? ¿Cómo podemos decir que 3,000 gentes se van a caber en una casa? This is a bigger building than a... Ayúdame con la web, por favor. This is a bigger room than a house in the first century. Este es un cuarto muchísimo más grande que el templo del primer siglo. But if we don't understand the idioms, Pero si no entendemos la frase idiomática, we're going to think that it happened in a house. vamos a pensar que eso pasó en una casa. It's Pentecost. That's Hollywood. Right, it's Pentecost. The Es Pentecostés. día de Pentecostés. The Bible tells you they have to go up to Jerusalem 3 times a year, and one of them is La Pentecost. Biblia nos dice que los hombres tenían que subir al templo 3 veces al año. Now, let me ask you a question. Les voy a preguntar algo. Does that take away from, Eso quita from the resurrection, de la resurrección, from salvation, de la salvación, from redemption? de la redención. Does that take anything away from it? ¿Está quitándole algo de So eso? why are we always eliminating the temple when it comes to the Spirit of God?
¿Por qué estamos eliminando siempre el templo cuando se habla del espíritu del Elohim? I mean, a location is a location. La localización es la localización. You see, we confuse one thing and another. For some reason, A if we veces talk about the temple, confundimos people, una cosa con otra. sometimes we talk about the temple, people say, well, I'm saved by grace. No one's questioning Hablamos your del templo salvation. y la gente dice, oh, soy salvado por gracia. We're not questioning your salvation. That's not for me No to question. estamos cuestionando la salvación. Okay? Does that make sense? ¿Hace sentido? All lo right, que so digo? let's move on. Vamos a movernos. Okay, so now watch this. When they are ashamed, and let them measure the pattern, and let them be ashamed of their iniquities. When they are ashamed of all that they have done, make known to them the plans of the temple, its arrangements, its exits, its entrances, its whole form. It is and all its ordinances and its entire plan for all its laws, and write it down in their sight, that they may observe and follow the entire plan and all its ordinances. This is the law of the temple. Esta es la ley del templo cuando te dice, cuando ellos se hayan avergonzado de todo lo que han hecho. Okay, so therefore it is a law. This is one thing that we never studied. This Luego is the sigue law lo of the demás, temple. y al final dice, esta es la ley del templo. Who's speaking there? ¿Quién está hablando? Adonai, the creator is. El creador, Adonai. Does he change? ¿Él cambia? Isn't he the same yesterday, today, and forever? ¿No es el mismo él ayer, hoy y por los siglos? So is it logical? No es lógico. Is it logical Es lógico that he will send his son que mandara a su hijo to die and resurrect para morir y resucitar, to destroy his blueprint? para que él destruyera sus planos? When he already said that no one can destroy the blueprint? Pues cuando él aquí en la tierra está diciendo que no puede nadie destruir esos planos de la Or the tierra. problem was not the building. O el problema no era el edificio, The problem was the corruption within the building. pero que había corrupción en el edificio. That's why Yeshua turned over the tables. Por eso es que Yeshua volteó las mesas de los It cambistas. was not because the temple was illegal. No porque el templo fuera ilegal, It was because the people in the temple, porque la gente que estaba en el edificio, en el templo, only certain people, solo cierta gente they were charging an extra tax. estaban cargando un impuesto extra It's called calvon, que se llama calvón. an extra tax to somebody to come to Jerusalem for the feast. Era un impuesto anexo al que se tenía que Let me cobrar. give you an example. Les voy a dar un ejemplo. If you bring the Pan American Games here, Si ustedes trajeran los Juegos Panamericanos aquí, how much more would you pay for this hotel room here? ¿cuánto pagaría usted por el hotel? Double. El doble. All these restaurants will double their prices. Todos estos restaurantes de aquí doblarían el precio. That's what they were doing in the first century. Esto estaban haciendo en la And primera. God says, no, that's not the purpose of my temple. Y el Padre dice, ese no es el propósito de mi templo. My blueprint is to bring people to fellowship with me. Mi plano o ¿cómo se Mi dice? propósito. Mi propósito sería que la gente venga a adorarme, acercarse a mí a adorarme. A confraternizar, to go to fellowship, right? Ajá, a Not for confraternizar. you to take advantage of my people. No para que tú tomes ventaja de mi pueblo. It's about the corruption. Es la corrupción lo que tiene problema aquí, hermano. Okay? All right, so now watch. I'm going to show you something that I hope it doesn't bring any confusion. Espero que esto no les traiga confusión. But I'm going to go here real quick. The temple is the focus of the whole Bible. El templo es el enfoque de toda la Biblia completa. Now, these are only examples of temple language in the books. Estos son ejemplos nada más de cómo se habla el lenguaje del templo en los libros. Genesis chapters 1 through 3, Génesis capítulos 1 al 3. Exodus 4, 20, there's 16 chapters Hay 16 capítulos en Éxodo que hablan de él. in the book of Exodus alone. Solamente en Éxodo. We don't study Egyptology. No estudiamos egiptología. We don't study Canaanite religions. No estudiamos las religiones de los Why cananeos. is there 16 chapters in the book of Exodus ¿Por qué es que hay 16 capítulos en el libro de Éxodo dealing with the tabernacle? que están lidiando con el tabernáculo? We believe in redemption, Lo creemos en la redención, right? ¿sí? Passover, Yeshua's our Passover. Yeshua es nuestra paz, Amén. nuestra pesa. But then after the redemption from Egypt, they went to the Mount Sinai Pero después de la redención de Egipto, ellos fueron al monte Sinaí and they set up a tabernacle. y ellos pusieron un tabernáculo ahí. So we want the presence of God, but we don't want the temple. Queremos la presencia del Padre, pero no queremos el But templo. that's another topic.
Es otro tema. The whole book of Leviticus deals with the temple. Todo el libro de Levíticos lidia con el templo. The book of Hebrews, El libro de Hebreos, the whole book, todo el libro. in the context of what? ¿En el contexto de qué? We need to know this. Have you ever considered, Necesitamos saber esto. Ustedes han considerado, raise your hand if you haven't, si no lo ha considerado, levante su mano. have you ever considered the study of the book of Hebrews in the context of the Day of Atonement? Yo lo digo para ¿Han ustedes considerado el libro de Hebreo en el contexto del día de expiación? Nunca lo he hecho. No. Wow. ¿Cuántos animales se mataban en el día de expiación? How many animals were killed in the day of, How many times did the priest would enter the of Holy of Holies? atonement? How many times did the priest enter the Holy of Holies? ¿Cuántas veces entraban los Cohen adentro del lugar santísimo? How many times did he change during the day? ¿Cuántas veces se cambiaba en el día? How many times did he pronounce the holy name of God? ¿Cuántas veces pronunciaba el nombre del Padre? We don't know this, but yet we quote the book of Hebrews. But where was the book of Hebrews written from? ¿De dónde fue escrito el libro de Hebreos? Come on now, this is New Testament. Esto es Nuevo Testamento. This is not the Torah. You can tell me the laws and away with. Now, if you know the New Testament, tell me where was the book of Hebrews written from? We need to know this. This should be like common sense to us. Esto debería ser sentido común. Ustedes deberían saber que si el libro de Hebreos está en el Nuevo Testamento, ¿por qué no saben en qué contexto se escribió? Now, I sound a little more challenging. Yo estoy sonando un poquito más retador. Not to be mean to you. No quiero ser malo con God usted. forbid, that's not my intent. Que el Padre no permita tal cosa, no es mi intención. But how can we argue about the Torah Pero ¿cómo podemos argumentar de la Torá when we don't really understand the most basic principles on this side of the Bible? cuando no entendemos fair. los principios más básicos de este lado de la Biblia? It's not a fair argument. No es un argumento sólido So let's go to Hebrews o 13. justo. Así que vamos a ir a Hebreos 13. Hebrews 13 tells you exactly what was written from. En Hebreos 13 te dice exactamente de dónde fue escrito. Verse 23 tells Verso you, 23 nos dice, verse 24. 24. Greet all those who rule over you and all the saints. Those from Italy greet you. Saluda a todos los que están contigo, los de Y todos los Grecia, de Italia te los de saludan. Italia te saludan. Let me get this straight. We argue from the book of Hebrews. Argumentamos del libro de Hebreos. We don't know in what type of the year is taking place, No sabemos en qué parte del año estaba tomando los lugar eventos. este evento. We don't know what year the book of Hebrews was written. No sabemos en qué año estuvo escrito. We don't know the service of the Day of Atonement. No sabemos el servicio del día de expiación. But yet we always argue from the book of Hebrews. Pero siempre argumentamos del libro de Hebreos. Is that a fair argument? ¿Es un argumento Let me prove it to you. sólido? Go to Hebrews chapter 8, verse 7. Vamos a Hebreos 8, 7. And I want to hear every version. Y quiero oírlo en las dos versiones. Usted me dijo, you told me that I could go longer, so you mind if I extend this one longer? Is that okay? No hay problema. That way I don't feel rushed. No. Don't Is that feel okay? rushed. Yeah. Because I really feel that if we challenge one another in a positive way, Yo creo que si nos retamos de una manera positiva, and you write it down and go back and look it up, okay? y Just do si that. tú lo escribes, ve y revísalo. Yeah, that's the way. That's what we're trying to do. I want to challenge you to say, instead of arguing about Él dijo everything, que una espada afila otra espada. instead of arguing about stuff, En lugar de estar argumentando de las cosas, let's compare notes. vamos a comparar nuestras notas. Yeah? So that way we can become better. All right, so Hebrews chapters 8, verse 7. Hebreos 8, verso 7. Now watch this. Miren esto. For if that first covenant had been faultless, no lo leo en español porque ellos tienen. Ok. For if that first covenant had been faultless, then no place would have been for a second. Right? Pero I want you to look at your Bibles in English and tell me how many of your Bibles the word covenant is in italics. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿Cuántos 7, de 8. ustedes, It's not in the Greek text. no en el libro de griego, No díganme está otra vez. en el capítulo 8, versículo 7 del libro de Hebreos, la palabra convenio o pacto no aparece en el griego. Oh. It's not in the Greek. It's in italics. It means that it was added for context. So now read it without the word covenant. For if that first La had been palabra faultless, pacto fue agregada en Right? itálico. Quiere So the decir que translator. fue
agregada para que se entendiera mejor, pero no Supuestamente. estaba ahí supuestamente, originalmente. But if it says, if the first had been faultless, there will be no place for a second. Si el primero no hubiera tenido defecto, entonces no hubiera habido cabida por el segundo. So what's the context? Without the word covenant, you do not understand the verse. Si no tiene la palabra pacto, usted no entiende el verso. Right? Go to verse 1. Vaya al verso 1. And what does 1 says? ¿Y qué dice el 1? Este es el punto primordial de lo que venimos hablando. Tenemos tal sumo sacerdote que está sentado a la mano derecha de su majestad en el trono del cielo. So the context is, for this is the main point that we have been talking. We have such a high priest who's sitting at the Tal sumo Cohen que está sentado a la mano derecha, right hand of the a Father. la diestra del Padre. So the context is not the Torah and the El 606 contexto no es la Torá and the 613 commandments. y los 613 mandamientos, The context is the high priesthood, sino del sumo Cohen, the laws concerning the high priest. las leyes que conciernen al sumo Cohen. Remember, Levi, Acuérdense, Leví, Kohat, Coat, Merari, Gershon, Merari, Gershon, Kohat, Cohat, Amram, Amram, Moses, Aaron, and Miriam. Moisés, Aarón, Miriam. Aaron. Aarón. Book of Hebrews is speaking only to the family of this guy, El libro de Aaron. Hebreos hablando de la familia de este hombre, Aarón, not the regular Levites. no los levitas regulares. It's like saying, I'm going to write a letter to California, but not the other 49 states. Es como escribiendo una carta a California, pero no a los otros estados. And then it says, I'm going to write a letter to the California people who lived in Victorville. Y ahora digo, voy a escribir una carta a los californianos que viven en Victorville. That means that the guys from Cal Sacramento or San Diego cannot read it. It's La not to gente them. de Sacramento y Get de it? otras partes no la pueden leer porque no es para ellos. So what have we learned? ¿Qué hemos aprendido? We don't know from where the book of Hebrews is written from. No sabemos de dónde el libro de Hebreos viene. We don't know the context of the book of Hebrews. Tampoco sabemos el contexto del libro de Hebreos. We don't know the year the book of Hebrews was written. Tampoco sabemos en el año en que fue escrito. We don't know the writer of the book of Hebrews. Ni sabemos quién lo escribió. Oh, we got one more I got to show you. Y otra cosa más. Que Go to chapters 9:21, 22. Capítulo 9, 9:22. 21, 22. This is a good one. I'm going to cover it here, but I want to share with you. Is it 9:20? Yes. Hebrews 9:20. Nueve. Here we go. 22. Can somebody read in Desde el verso Spanish? 22. Alguien lo lea en español, por favor. Please, somebody. Por favor, hermano, sí. 9:22, por favor. Is this making sense so far? ¿Está haciendo sentido esto? So far? Keep going, brother. 22. Yes, sir. Y casi todo es metojar purificado según la Torá, con Dan, con sangre. Y sin capará de Dan no se hace celibrar perdón. El problema es que hasta esa misma traducción está equivocada. Porque la palabra perdón no aparece en el texto griego. The word for remission. How many says remission? Dice que Remisión. también en esa traducción hicieron un error. Porque la palabra capará, No, the No, word, ¿cuál es? the word remission o perdón. la palabra remisión o perdón, That's not the translation. no está en la traducción. Okay. What does it say over there? Casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión. So you have perdón, you got Remisión. forgiveness and remission. Two Tenemos different words. perdón y remisión. Two different words altogether in Hebrew. Dos palabras totalmente diferentes en hebreo. And you know what they're connected to? ¿Sabes cuál es el conector? Temple. Con el templo. There's a distinction. Es una distinción, hay una distinción. Okay, so the in English. Entonces, ¿cuál es la palabra correcta que Voy a debería decir decir? ahora. In English. En Somebody read in inglés. English for me, please. This one says, and according to the Torah, almost all is cleansed with the blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. Right, no forgiveness. I'm going to get ahead here for a minute, okay? So I want to show you this. This is important. I'm going to cover this. We got all day. See how much you're missing? Here we go. The Greek word that uses in that text, you can look it up, La palabra griega que se usa en ese texto, lo pueden buscar, is aphesis. es aphises. The word aphesis La palabra aphises appears 50 times or so instances aparece 50 veces in the Septuagint. en la Septuaginta.
Now, the Septuagint is the Greek version of the Torah, of the Tanakh. La the Old Testament. Septuaginta es la versión griega de la hebrea. It's very good, very precise. Es muy precisa, muy buena. Okay? So, the New Testament, the Textus Receptus, El Nuevo Testamento, if you want to know how a word is used in the Hebrew, si quieres saber la palabra que se usó en hebreo, you go from the Greek here, vas del griego aquí, go to the Septuagint, which is vas Greek, a la Septuaginta, que and es el then, griego, and then connect it to the equivalent in Hebrew. y lo conectas Yeah. en el equivalente en hebreo. So you follow a thread. Y entonces sigues el hilo. Okay? All right, check this out. Checa esto. Remember that on the Day of Atonement, ¿Se acuerdan que en el día de expiación okay, is when you declare Jubilee. es cuando declaras el jubileo? Jubilee is declared every 50 years. El jubileo se declara cada 50 años. As a matter of fact, you would only blow the shofar De hecho, solamente tocas el shofar on Yom Kippur en Yom Kippur, of the Jubilee year en el año del jubileo in the temple. en el templo. If there's 49 years, so they say this is the first year of the 49-year cycle. Por ejemplo, si fuera el primer año del ciclo de 49 años, You don't blow the shofar here. no tocas el shofar. You only do it on the 49th when it goes to the 50th. Solo haces en el 49 cuando ya vas a llegar al Right? Is 50. making sense? ¿Hace sentido? When they blow it, when they close the door Cuando cierran la puerta, at the end of Yom Kippur, al final de Yom Kippur, then they declare the Jubilee. entonces es cuando se declara el jubileo. Have you ever considered studying the book of Hebrews ¿Alguna vez han considerado estudiar el libro de Hebreos in the context of the Day of Atonement, en el contexto del día de expiación, in the year of Jubilee? en el año del jubileo? No. This is something my student and I, we studied together. He actually taught that to me. Wow. My student and I, we studied this for a Tengo long un time. estudiante con el que he estudiado esto mucho tiempo y hemos estado haciendo Él me lo eso. enseñó. He taught me this. Él me enseñó eso. There were many things in the book of Hebrews that I still needed to reconcile. Hay muchas cosas en el libro de Hebreo que todavía necesito reconciliar. Spent 9 years on it. He pasado 9 años en eso. Okay, looking. I could never, that verse Mirando, was a ese verso tiene un problema. I never thought about going back to the Septuagint and the Hebrew. Y nunca pensé en ir a la Septuaginta. en And then hebreo. my student comes up to me and he goes, hey Rico, did you know the word there is Mi Jubilee? estudiante vino a Rico, ¿sabes qué? ¿Sabías que es la palabra jubileo? Está ahí? But it doesn't say Jubilee right there. Pero ahí no dice jubileo, It says remission. dice remisión. And in some versions, forgiveness. Y en algunos dice perdón. Well, when you go to the Greek, Cuando vas al griego, to the Hebrew, you see it. al hebreo, lo So miras. let me give you the evidence. According So- to this dictionary, the New International Dictionary of the New Testament Theology, it's actually written and understood by Christian scholars here. So that way you don't think there's an Escrito agenda. y entendido por escolásticos cristianos. Eruditos cristianos que no tienen una agenda, solamente presentando la información. They're just trying to present the information, okay? So, of the 50 or so instances of aphesis in the Septuagint, 22 are found in Leviticus 25 and 27. Okay? De las 50 De las veces, 50 veces que aparece la palabra afesis, 22 se encuentran en Levíticos 25 Levítico 25 y y 27 27 has to do with the Jubilee years tiene que ver con el año del jubileo and the sabbatical years, y el año sabático, right? All right. ¿cierto? The Hebrew word is Yovel. La palabra hebrea es Yovel. 5 of the 50 times 5 de las 50 veces is connected with Deuteronomy 15, verse 1 está and 9. conectada con Deuteronomio 15 del 1 al 9. For Hebrew, samach, Para el hebreo, samá. which means Samá, release que quiere decir soltar, from. soltarse You see, in the release from debt de las deudas in the year of Jubilee. en el año del jubileo. You see the connection? ¿Ven la You follow me? conexión? ¿Me siguen? So it talks Isaiah 61, verse 1. Isaías 61, verso 1. The Spirit of the Lord is upon me. El Espíritu del Señor You está know that sobre verse, mí. right? Ustedes conocen ese verso. To set liberty Para hacer libres a los cautivos, to the captives. a los cautivos. That's the word aphesis, Ahí está la palabra afisis, which means Jubilee. que quiere decir jubileo. That's why you see it in Isaiah Por 61. eso lo ves en Isaías So he's 61. telling you that the death and resurrection of Messiah Lo que te está diciendo es que la muerte y resurrección del Mashiach is going to give us a release. nos va a soltar. Release from what? ¿Soltarnos de qué? From sin. Del pecado. Oh, wait a minute, which sin? ¿Pero de cuál pecado? There are different levels of transgression in Hay the Bible. diferentes niveles de transgresiones. Avon, Peshach, Hata'at. Todas las que digo.
Hay diferentes niveles. Amor, pesha. We don't know the temple, so we don't know the differences. Como no sabemos el templo, luego no sabemos la diferencia. What keeps us away from eternity? ¿Qué es lo que nos separa de la eternidad? That leads to what? El pecado que lleva a la muerte. Yeah, because we all sin still. Porque todos pecamos todavía. We still make a transgression against some kind of commandment, Cometemos transgresiones a veces. right? ¿Es cierto? But if we commit rebellion against the covenant, Pero si comemos rebelión contra el pacto, then the Bible says in Hebrews 10, there's no more remission for sin. la Biblia nos dice que no hay más remisión de pecado. In other words, you spit on God's freedom. Es como si tú estuvieras escupiendo en la libertad del Padre. The garden. El jardín. We were exiled from the Fuimos garden echados del jardín. unto death Exiliados because hasta of rebellion y la muerte vino. from eating to the tree of life. ¿Por qué? Por la rebelión de comer del árbol de la vida. El árbol del conocimiento. El Perdón. árbol del conocimiento en lugar del árbol de la vida. Outside of eternity. Nos salimos de la eternidad. The book of Genesis begins the way the book of Revelation ends. El libro de Génesis comienza como termina el de Revelación. Génesis, jardín y jardín. Garden, garden. Acá comienza con un Right? jardín y acaba con un jardín. The book of Genesis ends the way the book of Revelation begins. El libro de Génesis, el libro de Revelaciones termina como comienza el libro de Génesis. Dispersion, La dispersión. 70 souls into Egypt, 70 almas van a Egipto. 7 churches in dispersion in Asia Minor. 7 iglesias en dispersión. Get it? So the pattern of God is to return us to the garden. El patrón del Padre es regresarnos al jardín de donde So fuimos echados. what keeps us away? ¿Qué es lo que nos mantiene alejados? Death, La muerte, moral sin. el pecado moral, Nothing more immoral can be in the presence of God. porque nada inmoral puede estar en la presencia There's de no connection. You see what I mean? What the book of Hebrews is trying to let you know, El libro de Hebreos les quiere decir that the Father has found a plan. que el Establish a Padre plan. ha establecido los planos o Right? el patrón Of redemption, not only of Israel, de la redención, no solamente de Israel, but to restore all of humanity. pero a restaurar toda la raza humana. Okay, so now you have, he dies and resurrects. Él muere y resucita. The veil rents. ¿Ok? The veil rents. Oh, se rompe el velo del templo. Everybody says, which one? Oh, the one, the Holy Holies. Todos dicen, oh, ¿cuál? El del lugar santísimo. There were 4 veils in the temple. Había 4 velos en el So templo. which one rented? ¿Cuál fue el que se rompió? You see, we don't study the temple, so we don't know that. Porque como no estudiamos el templo ni sabemos eso. Okay, so now we have Yeshua dies. The moment he dies, the veil rents. Yeshua muere, en el momento que muere se rompe el velo. That means that symbolism, Hay un simbolismo ahí, very important. muy importante. Because there was a way, no one can go no one can go to the temple anyway. Let me go back here real quick. Nadie puede entrar al templo de todos modos. No, let me be more specific. Voy a ser más específico. You see this door right here? ¿Ve usted esta puerta de aquí? This is the eastern gate of the temple. Esta es la parte este del templo. Not what you see today. Down inside the temple, that's the eastern gate. Nicanor gate. No como se ve hoy, pero como se veía en ese tiempo. Es la puerta de Nicanor. An Israelite could go in there, but a woman could not. Los israelitas podían entrar por esa puerta, pero las mujeres no. Ladies, you gotta ask me why. El Señor me tienen que preguntar por qué. I'm glad you asked. Not because God doesn't love you. No es porque Dios no les ame, Yahweh no les ame. In the ancient world, there were women prostitutes, temple prostitutes, En el mundo antiguo había Okay. mujeres prostitutas en because los of fertility templos, rituals. porque hacían rituales de fertilidad. In Corinth and Corinthians, they had that. En la iglesia de Corintios tenían eso. Okay, so God is saying, in my temple, women are not allowed Elohim past this dice, point. en mi templo las mujeres no se permite que pasen este punto. So the nations would never say Para que las naciones no dijeran that there were women priestesses que había mujeres Sacerdotisas. sacerdotisas who were temple prostitutes. que eran prostitutas del templo. So God is trying to give you honor. El Padre le está dando Protecting you. honor a la mujer. He's protecting, okay? La está Okay, protegiendo. so I'm digressing here. So let me go here. Pero las feministas dicen que el padre es machista. Y no es verdad. The feminists say that the father is a macho man.
Because they don't study the temple. Exactly. All right, so the whole objective of God is to restore us to the garden. Todo el objetivo del Padre es regresarnos al jardín. Because we were exiled because of our sin, like death. Porque debido al pecado y a la muerte, fuimos exiliados. We can have no connection with the holy. Y no podemos tener conexión con el lugar santísimo, santo. Yeshua dying and resurrecting Yeshua murió y resucitó. was the sign to let you know that through Yeshua, Y fue una señal para hacernos saber que a través de Yeshua, the Lord God has given us the release. el Padre, Elohim, nos ha soltado. He gave us the forgiveness to Nos dio enter el perdón para entrar the garden again. otra vez al jardín. Man, you missed it. This is, you don't understand. This is, No sienten. all the, you know me how I We already tell, know. I tell you this stuff and I'm throwing a party inside. You know, seriously, cuando yo estudio esto todo el tiempo, dentro de mí, el corazón quiere explotar. Inside of me, my heart wants to explode. Why? So many years trying to figure this out. And I cannot believe why the Lord has allowing us to get this information now. Let me show you something. Watch. Dice que no puede creer que el Padre nos ha dado tal información. The reason why the Jews do not believe in Yeshua, La razón por que los judíos no creen en Yeshua, because they were being oppressed by the Romans. porque han sido oprimidos por los romanos. When Judas Iscariot saw that Yeshua is not the revolutionary, Cuando Judas Iscariote vio que Yeshua no era un revolucionario, he betrayed him. él lo traicionó. Because they were looking for the carnal eyes, los ojos Porque carnales. estaban viendo con ojos carnales. They a were Jesús. looking for the Messiah Estaban buscando por un Mesías to release them from the oppression of the Romans. que los soltara de la opresión del romano. But the Lord wants to bring the message of oppression from death. Pero Él nos quiere traer el mensaje de la opresión que causa la muerte. So therefore now, the whole objective of Israel Todo el objetivo de Israel was to look for a Messiah figure es buscar la figura del Mesías to defeat the Romans. para que pudieran vencer a los romanos. But the plan of God originally Pero was el plano del Padre originalmente fue to have Israel behave in the righteousness and justice of God. que el israelita se comportara con la justicia, la autoridad, la integridad del But Padre. they didn't do it. Pero no lo hacían And they went into exile. y por eso se fueron al They exilio. mixed with the nations. Ellos se mezclaron con las naciones. They didn't do their mandate. No hicieron su mandato. So that he sends Messiah. Y mandó al And Mesías. he was obedient unto death. Y él fue obediente hasta la muerte. And he took the shame of Israel Y él llevó en sí la vergüenza de and Israel. restored Israel again. Y restauró otra vez a Israel. But not only Israel, but for the purpose so that Israel will go to the nations and give them good news. Pero no solamente Israel, pero el propósito de Israel es ir a las naciones y llevar la noticia buena. Well, hey, by the way, good news, guys. The gospel, the good news come to you from Israel. Right? Buenas noticias. El evangelio, las buenas nuevas, la Besorá, vienen de Israel. In other words, your death En otras palabras, tu muerte is not the end of your life. no es el final de tu vida. Your death Tu muerte, is going to bring everlasting life. Él va a traer vida para siempre. Right? Amén. Now, why would that make sense to a Roman citizen? ¿Por qué eso le haría sentido a un ciudadano romano? I mean, dying on the cross was the worst shame ever. Porque morir en una cruz era la vergüenza más grande. I mean, dying on the cross was wearing a cross back in the first century you'd be out of your mind to that. Si alguien te viera con una cruz colgada en la primera centuria, diría, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Because the cross represented the power of Rome. Déjame traducir esta. The cross represented the power of Rome, the authority of Caesar, the power over life and death, right? Quiere decir que la cruz representaba el poder de Roma, la autoridad de César sobre la muerte y la vida. Que todo el mundo en el Imperio Romano estaba sujetado a la autoridad de César. So when Yeshua resurrects, right? The Father resurrects him. It eliminates the powers. Traduce esto. Cuando Yeshua resucita, elimina el poder The Caesar of Caesar, de César. because Caesar had no power over life, only death through crucifixion. Porque César solamente tiene poder sobre la Right. muerte, pero no sobre la vida. So, have you ever studied the resurrection in the Roman Empire?
¿Alguna vez ha estudiado la resurrección en el imperio romano? You have to. There's a whole letter written to the Romans. Tiene usted que saber para que entienda de los romanos y todo esto que hacían. If we understand Greek religion, Si entendemos la religión, la idiosincrasia de la religión and Roman, greco-romana, then we will know that the message of the gospel was revolutionary. ustedes van a entender que el mensaje que trajo Yeshua fue revolucionario. Because then Paul comes up to an oppressed person. Porque viene, por ejemplo, Pablo a una persona Okay, oprimida. I'm getting warmed up. Ya estoy calentando. Okay. Yo también. In el primer siglo, in the first century, En la primera centuria they had caste system. tenían sistemas de castas. So if you're a woman and you're a Si eres slave woman, una mujer y you eres have no hope. esclava, no tienes esperanza. Your children have no hope. Tus hijos no tienen esperanza. If you're married, Si estás casada, but he's also a slave, pero también es esclavo, your master tu dueño can have sex with either of you. puede tener sexo con cualquiera de los But dos. you can do anything about it. Puede hacer contigo lo que se le If pegara. they give you a child, Si te dan un hijo, that's a bastard child. es un hijo bastardo. No hope in the world. Y no hay esperanza en el mundo. Freedmen. Now you have the freedmen, los libres. Ahora tienes los hombres libres. They bought their freedom, Ellos compraban su but they were still libertad, subjected to the master. pero todavía estaban sujetos al dueño. The whole city of Corinth Toda la ciudad de Corinto was established by Rome through the freedmen. estaban establecidas por Roma, por los hombres libres. Okay, then you have the plebeians, Y luego tienes los los plebeios. los plebeyos. Plebeyos, perdón. Los Los plebeyos. plebeyos. The plebeians, they were Roman citizens, Eran ciudadanos romanos, los just like the plebeyos. typical American who was like middle class or low middle class. Como el típico americano de clase media. O clase baja, O baja, son ciudadanos. baja media. They're citizens, right? Ciudadanos. But they don't have the same resources. Pero no tienen los mismos Then you recursos. have the patricians, Y luego tienen los patricios. and they were the elite, Y eran la élite. the equestrians and the senators. Okay? Ok, después de los patricios eran los elitistas. Now, only 1% of the whole Roman Empire owned the land and the resources. Solamente ellos tenían 1% sobre la tierra y sobre los recursos. Los patricios y los senadores, they own everything, okay? Los patricios y Ok. los senadores eran dueños de todo. So, the last, Los últimos, slaves. los esclavos. The first, Los primeros, Caesar, César. okay? So now Paul Ahora Pablo goes to a woman who's a slave, viene a una mujer que es esclava. okay? Let's say that both of you are married under a master, you're slaves in Rome. Vamos a decir que ustedes son, tienen un dueño que es un romano. Now, a Son Roman esclavos. citizen will not eat with you at the table. Un romano, ciudadano romano, no va a comer con ustedes en su misma mesa. No hay equidad, there's no equity. No equity whatsoever, no hay equidad. So now, Paul comes in the picture. Ahora Paul viene, aparece en la Now, pantalla. Paul not only is Jewish, No solamente es judío, he is also a Roman citizen. también es un ciudadano romano. And now Paul comes to you, slaves. Pablo viene contigo. You are abused by everyone all week. Eres esclavo, has sido abusado completamente. Okay, even in the Roman Empire, check this out. Aún en el Imperio Romano, Caesar had 15,000 slaves. César tenía 15,000 esclavos. So even within the caste system, Aún en el sistema de castas, there was a caste system within the slaves. había un sistema de casta dentro de los esclavos. And being slave back in the ancient way had nothing to do with color, by the way. Y ser un esclavo no tenía nada que ver Con color. con el color. No, okay? But I don't have time to explain it. Okay. Voy a tomar tiempo, no tengo tiempo para explicar. Because a slave of Caesar lived better than a slave of a regular person. Porque Right. un esclavo del César vivía mejor que un esclavo regular. Actually, there were some plebeians that were married into certain higher levels of the slaves. I think it was the slaves, just so they can find more favor because they were connected with Caesar. Los plebeyos, algunos plebeyos se casaban con alguna gente, It's all politics, man. hacían política para mejorar un poquito Okay. más su, So no one talks su to you. grado. No one talks to you. Nadie te tocó. You're a woman in the Roman Empire. You're a slave woman. You're abused. Tú no tienes ningún derecho porque eres una mujer abusada en el Imperio Romano. Por Okay. decir un ejemplo. So now Paul comes to you. Pablo viene a ti. Now he's talking to a woman. Está hablándole a una mujer. And then he talks to you. He says, hey, do you know that the God of Israel is righteous? ¿No sabías que el Elohim de Israel es justo? And then you go, well, who are you? You go, ¿Y tú quién eres? oh, I'm Jewish. Soy judío.
Why are you talking to me? ¿Y por qué me estás hablando a mí? Oh, I'm also a Roman citizen. Now Pero you're really, también soy un ciudadano romano. Y Now ahora you're really shocked. pones atención. because now you know that I'm a higher level than you. Y ahora sí estás con la boca abierta porque sabes que estoy en un nivel más alto que tú. Well, now Paul takes the Bible, Pablo lleva la palabra, which is the Old Testament, el Nuevo Testamento, That's all he el had. Antiguo Testamento, que Okay. era todo lo que tenía, and he starts telling you about Egypt. y empieza a decirte de Egipto. By the way, did you know that my God delivered us from slavery? ¿Sabías que mi Dios nos liberó de la Well, esclavitud? you're a slave. Tú eres un That's esclavo. going to resonate with you. Eso te va a resonar aquí. Did you know that our people were elite in Egypt? ¿Sabías que nuestra gente era en la élite allá en Egipto? Joseph. En el tiempo de José. And then we became Joseph. slaves. Y luego nos hicieron esclavos. But the God of Israel defeated the enemy, Pero el Elohim de Israel venció a los egipcios. defeated Pharaoh. Venció al faraón. Now you're going to say, okay, I understand. So you're privileged, you have freedom. Oh, bueno, ya entiendo, tienes privilegio, tienes libertad. And then I tell you, but my Messiah, Yeshua, Pero mi Mesías, Yeshua, resurrected from the dead. resucitó de los muertos. Caesar crucified him. El César lo crucificó. That's going to make sense to her. Eso te va a hacer sentido. Because according to the crucifixion in the first century, Porque de acuerdo a la crucifixión de la primera centuria, it was the worst shameful thing you can ever suffer. era la cosa más penosa, más vergonzosa que te pudiera haber pasado. Can you give me like 20 more minutes and then we stop? Sí, tenemos 20 minutos más y paramos. Is that good? Okay. So now you're Ahora- telling me. So now you're telling me Ahora tú me dices a mí, that you come from an oppressed people tú vienes de gente oprimida, who were slaves in Egypt, que éramos esclavos en Egipto, and you tell me that your Messiah y me estás diciendo que tu Mesías not only restored your people, no solamente restauró a tu pueblo, but that he resurrected, pero resucitó, that your God resurrected Messiah que tu Dios resucitó al Mesías and defeated Caesar? y que venció al César. You mean to tell me that Caesar has no power over your God? Me estás diciendo que César no tiene poder sobre tu Elohim. Can I serve him? ¿Puedo servirlo? And then Paul says, yes, Y Pablo dice, sí, make a declaration. haz una declaración, Confess, confiesa, homologeo, covenant, que quiere decir pacto. right? Confess with your mouth. Nowhere in Eso the... quiere decir cuando confiesas con tu boca. This is a very important comment that I'm going to make. Es una cosa, un comentario que quiero hacer. Find me one verse Encuéntrenme un verso where it says that we have to accept Jesus to be our personal Savior. que nosotros tenemos que aceptar a Jesús para que sea nuestro Salvador personal. Where does it say that anywhere in the Bible? ¿A dónde dice eso? Nowhere. En ninguna parte. Nowhere does it say that. Nunca dice So why eso. do we preach that? ¿Por qué predicamos eso? No, it says the opposite. It says this. Dice lo opuesto. Let's read it. Let's Vamos go a to Romans and I'll leerlo. stop. Vamos a ir a Romanos. Okay, I hope you don't leave at the break. No. They are going to eat and they're going Okay. to stay. Listen to this. Please, you read it in your versions, okay? So that we don't have to translate. Véanlo en su versión, por favor. That if you confess, the word there is homologeo. Pero que Okay? si confiesas que la palabra es homologueo, Okay, with your mouth that Yeshua is, they're reading it, that Yeshua is Messiah, with your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes to righteousness, but with the mouth confession is made to salvation. Covenantal declaration. con declaración de pacto. But people never read the next verse. Pero la gente no lee el siguiente verso que It viene. says, for the scripture says, whoever believes in him will not be put to shame. Porque cualquiera que cree en él no va a ser puesto en vergüenza. It's not even about the confession that people were resonating with. No es solamente la confesión que está resonando. que eso está resonando en la gente. It was the fact that Paul is telling them, if you dare to believe in Messiah, Si tú estás ahí y tú crees en el Mesías, that he's your master, que él es tu Señor, that it's not tu Caesar. dueño, no César, It's not Caesar who gives life and death, que no es César el que da vida y muerte, but that God resurrected him pero Elohim que lo resucitó a él from the worst type of shame, de la muerte más vergonzosa, cross. la cruz, el madero. If you believe in that Messiah, Si tú crees en ese Mesías, he will not let you be ashamed. él no te va a dejar que tú te avergüences. You see, how many of you have studied honor and shame in the first century? ¿Cuántos han estudiado honor y vergüenza en la primera How many of you centuria? have never studied that?
¿Cuántos nunca han estudiado eso? then we're not going to get the gospel. Entonces no vamos a entender el Because evangelio. Paul said in Romans, I am not ashamed of the gospel of Yeshua Messiah. Porque en Romanos dijo Pablo, no estoy avergonzado del evangelio o las buenas nuevas. Why would he del say Mesías. that? ¿Por qué hizo eso? Because he was believing in the hung one. Porque él estaba creyendo en aquel que fue colgado, That meant shame in the ancient world. que en aquel tiempo significaba que había sido avergonzado, But he knew that he was resurrected. pero él sabía que había sido The resucitado, Lord restored his honor. porque el Señor restauró su honor. At that moment, the gospel was based on that. En ese momento, las buenas nuevas estaban basadas en eso. That the God of Israel El Elohim de Israel is righteous, es justo, is equitable, es equitativo and he will never shame you. y nunca te va a avergonzar. That's why you get a new name. Por eso es que tienes un nuevo nombre. That's why you get new garments, Por eso tienes vestimentas. una nueva vestimenta. And this is why he's going to give you an inheritance. Y por eso Él te va a dar una herencia. To finish up with And a this. land. Yeah, to finish Y up una with this. tierra. To finish up with this. Para terminar con esto, Slave person, una persona a esclava, plebeian person, un plebeyo and the freedman, y el libre. libre. Possibly the plebeian, the plebeian maybe could own land if he had the money. Quizá el plebeyo podía tener tierra si tenía el dinero, But the freedman and the slave could never own land. pero el libre y el esclavo jamás podían tener In tierra. the ancient world, En el mundo antiguo, if you own land, si tenías tierra, you had honor. tenías honor. That's the way it worked. That's why the Lord gives Abraham the blessing. Por eso el Padre le da la bendición a Abraham. I'm going to give you descendants. Les voy a dar descendencia, The dijo. children was honorable. Tus hijos van a ser honorables. Land. Te voy a dar tierra. So what does the Lord do for us who believe in him? ¿Qué es lo que hace el Adón con nosotros cuando creemos en él? So imagine you living in the Roman Empire. Imagínese que usted está viviendo en el Imperio Romano And now you believe in the one who was hung. y entonces usted está creyendo en aquel que fue colgado. Right? But the Romans look at it as a sign of shame. Pero los romanos lo ven aquello como una señal de vergüenza. But you know he resurrected. Pero ustedes saben que él resucitó. So that way God restored his honor from shame. Entonces el Padre restauró ese nivel de vergüenza a honor. What happened to Adam when he sinned? ¿Qué pasó con Adán cuando pecó? He was naked and was ashamed. Él estaba desnudo y avergonzado. Right? What happened with David when he sinned? ¿Qué pasó con David cuando pecó? He went from honor to shame. De honor bajó a Right? vergüenza. Joseph, Joseph firstborn blessing, primero nació en bendición. la primogenitura. Él obtuvo la primogenitura Y después he became a slave, y luego se hizo esclavo. second in command. Segundo en mando después de Faraón. Joshua, the same thing. Yahshua lo mismo. From the heavenly places De los lugares celestiales to the worst type of death, a la muerte más horrible, más vergonzosa, más shameful, vergonzosa, to second in command. a que sea la mano derecha del Padre. So now we Segundo have- en mando. So now we go from Eden, Ahora venimos del Edén, and we cannot enter into Eden because of shame. pero que no podemos entrar al Edén por la vergüenza. What's the shame? ¿Qué es la vergüenza? Mortal sin. El pecado mortal. So el pecado moral. Yeshua dies. Yahshua muere. He takes the shame. Toma la vergüenza. He's the last Adam. Es el último Adán. Remember? He Acuérdense. bestows us with garments, Él nos pone una nueva vestidura. seals us with the Spirit the Lord does. Nos sella con el espíritu del Elohim vivo. Have you ever studied the ancient meaning of seals of the ancient world? ¿Ha usted ha estudiado un poquito de los sellos en la antigüedad, lo que significaban? If you didn't, then you're not going to understand Ephesians chapters 1 verse Si 13 no lo and ha hecho, 14. usted no va a entender el libro de Efesios, capítulo 2. Capítulo 1, versículo 13 al 15. 1, del 13 al 15. Right? So then, Yeshua comes, he dies and resurrects, Yahshua viene, muere y resucita. the veil rents. Se rompe el velo. We have the promise Tenemos la promesa to enter the garden. para entrar al jardín nuevamente. Did you know how the veil was designed? ¿Ustedes saben cómo fue diseñado el velo? Have you never heard about that? Nunca We're oyeron. learning some new stuff, aren't we? Les estoy enseñando muchas cosas nuevas, ¿verdad? This is the veil that rented. Este es el velo que se rompió. The one at the entrance of the temple. Este que estaba a la entrada del templo. It was 8 stories high. Estaba de alto 8 pisos. The temple building was 23 stories high. Era el Okay. alto
total del edificio era 20, ¿qué? 3 pisos. 23 Pisos. pisos. This veil was designed as the heavens. Este velo estaba diseñado como si fuera los cielos. In Jewish wars, En by las Josephus, palabras hebreas, como lo dijo Josefo, en la guerra de judías, Jewish wars. Dice, sí, las guerra guerras judías. judías. Si lo pueden buscar y ahí lo encuentran. It says, let me read this first and then I'll translate. Is that okay? Because I Okay. recognize the language. It says, Okay. It had golden doors, 55 cubits high and 16 broad. Ese era lo alto de la puerta, okay? Dice, before this hung a veil of equal length. Tenía Babylonian tapestry. Era como estilo babilónico en la forma que se había Como un tejido. tapete, un Exacto. tejido babilónico. Ok, siga conmigo. With embroidery of blue and fine linen, Estaba bordado de azul y fino lino, of scarlet also and de purple, escarlata y morado, made with marvelous skill. hecho con un maravilloso talento. Nor was this mixture of material without its mystic meaning. Ninguno de este material o esta mezcla de materiales estaba sin un significado místico, It typified the porque universe, tipificaba el universo. the Milky Way, Lo que le llaman el Milky Way, la Vía Láctea. la Vía Láctea. It was designed as the heavens. Estaba hecho un diseño como si fueran los cielos mismos. You know when Yeshua died, ¿Sabe que cuando Yeshua murió and it says, and the heavens opened? y dice que los cielos se abrieron? It's the idiom for the veil. Es una frase idiomática significando eso. Right? Got it? You see what I mean? Aleluya. It's God's way. Thank you. I'm glad you're enjoying that. Praise the Lord. It was God's way of letting Israel know Era la manera en que el Padre le estaba haciendo saber a Israel that the death of the sent one, que a la muerte de este Del enviado. enviado, the Shaliach, del Shaliach, will bring you freedom, te iba a traer libertad, the forgiveness of debt, te iba a traer el perdón de la muerte, for the wages of. porque la paga del pecado Es- es muerte. So the Father says, I want to forgive the debt of humanity, Yo voy a perdonar la deuda de la humanidad, but I cannot do it pero no lo puedo hacer unless I restore my house first. a no ser que restaure mi casa primero. So he restores Israel to the covenant Entonces por eso restaura a Israel al pacto and sends Israel y me envía a Israel, to the nations a las naciones, to let them know para hacerles saber we're free. que estamos libres, We can return to the garden. que podemos entrar otra vez al jardín. That's why the book of Hebrews ends with the garden. I'm sorry. Por- That's why the book of Revelation Apocalipsis. ends Por with the eso el garden. libro de Revelaciones termina con el jardín. So let me finish this. Voy a terminar aquí. For the scarlet, Porque el morado, sí, escarlata, la seem, escarlata, seem emblematical of fire. parecía como un emblema del fuego. The fine linen of the El earth, lino fino de la tierra, the blue of the el air, azul del aire and the purple of the sea. y el morado el mar. The comparison in two cases being suggested their color. La comparación de ambos casos sugiere su color. Okay, let me jump here. On this tapestry, En este tapete, en este el diseño, diseño, was portrayed a panorama of the heavens, era un portarretrato del panorama de los cielos, the signs of the zodiac. los signos del zodiaco. That's when you see the heavens open and the heavens rented. It's Cuando an ves idiom los cielos for the abiertos temple veil. y el velo roto o los cielos rotos, Does that make sense? ¿hace sentido? Eso es lo que quería decir. Does that make sense? ¿Hace sentido? So let me ask you a question. How many new things have we learned already? ¿Cuántas cosas nuevas aprendimos hoy? Do we all have accepted Messiah as our master here? Todos aquí hemos aceptado a Yeshua. Right? como We accepted nuestro Yeshua, Mesías. right? ¿Sí? Perfect. I don't need to talk to you about salvation. No les tengo que enseñar la salvación. You already know about that. Ya saben eso. That's the problem in the system of religion. Ese es el sistema, el problema con el sistema I religioso. understand if somebody doesn't understand the covenant. Yo entiendo si alguien no entiende el pacto. Yeah, but if you're already a believer, why do I need to hear salvation today, tomorrow? Pero si ya eres un creyente, ¿por qué tienes que oír de la salvación hoy, mañana, pasado y todos los días? I'm already saved by grace. Hallelujah. Amen. Ya estoy salvado por gracia, aleluya, amén. How do I walk in obedience? Ahora, ¿cómo camino en How do I obediencia? understand the times and seasons? ¿Cómo entiendo los tiempos y las señales? I mean, you came from different countries. How many Spanish-speaking people here? ¿Cuánta gente habla español aquí? ¿De qué países? ¿México? ¿Qué otro país? México, Salvador, México, Puerto Rico. Puerto Rico. Okay, so you came to this country
¿Veniste a este país? Are you keeping the constitution of your country here? ¿Estás guardando la constitución de este país? No, right? I mean, you have autonomy. You can still celebrate. You eat your food in your house. You can listen to your music. Todavía puedes oír tu música, comer en tu casa, Y puedes hablar idioma en tu casa. puedes hablar lo que quieras. Right? You have autonomy. You can do whatever you want in your house. Puedes hacer lo que se te pega la gana en tu casa. But every year, Pero aquí you gotta pay taxes. tienes que pagar impuestos. If another country comes to wage a war against us, Si otro país viene y nos declara la guerra, and you swear allegiance to the constitutions y tú from enemies dijiste, within juro or alianza a la outside, Constitución, you made a covenant. hiciste un pacto, You're no longer citizens of another country. ya no eres ciudadano de otro país, You are now citizens of the United States of America. ahora es ciudadano de los Estados So Unidos. your de América. loyalty is now to the country where you were born. Ahora tú tienes que ser La lealtad no va al país donde naciste. Ok, tu lealtad no va Right? al país donde So naciste. let me get this straight. We are more loyal to the Constitution and the laws in this country than we are to the laws of God. Somos más leales a las leyes y a la constitución de este país que a la constitución del Do Padre. you pay the taxes? ¿Pagas impuestos? Oh, if not, you're going to go to jail if Si you no, don't. te van a mandar a la cárcel. Well, my God doesn't do that. Pero mi Dios no hace He eso. says, will you bring your offerings to me? Dice, I will me bless you. traes mis ofrendas, yo te voy a He's bendecir. not going to throw you in jail. No te va a tirar a la Now, you're cárcel. not going to receive the blessings. No vas a recibir Because las you're not being bendiciones reciprocal with porque him. no eres recíproco He con provides él. your gift. Él te provee y él te da. Right? So how is it possible? Oh, how many laws in this country? ¿Cuántas leyes hay en este país? Miles, thousands. Millions. Right? So let me get this straight. You are more loyal to willing to follow laws you don't even know. Tú estás más leal en seguir leyes que ni siquiera conoces. En este I mean, how país. many of you says, I'm a U.S. citizen now, I don't have to follow the law of this land? ¿Cuánta gente dice, ahora soy un ciudadano de este país, tengo que seguir sus leyes? No tengo que seguir su ley. No tengo que seguir sus Does that leyes. sound logical to you? ¿Suena lógico? So why do we do it with God? ¿Por qué lo hacemos así con el Padre? Oh, I thank you, Lord, for salvation by grace. Gracias por tu When I live by salvación por grace, I can do gracia. whatever I want. Pero como vivo por gracia, puedo hacer lo que se me pega la gana. Well, I want you to do me a favor. How old are you, bro? 16. ¿Qué edad tienes? This is an 16. experiment, okay? Este es un experimento. Mom, Mamá. when your mom says, what's your name? Great name. Says, yo, Elijah, throw the trash out. Ay, Elijah, ve y tírame la basura. And you're going to say, yo, I live by grace in this house. No. No, vivo por gracia en esta casa. No. Right? Oh, better yet, when you need money, Cuando necesitas dinero. you're going to say, yo, mom, I demand and I declare right now to give you some 20 bucks. Mamá, declaro y decreto que me vas a dar $20. How's that going to work? ¿Cómo va a ganar eso? No, right? ¿Verdad que no? Okay, but let's do the other side. Vamos a hacerlo de Let's say that your mom asked you to throw the trash out. You don't like it. Who likes it? I didn't like it. Vamos a decir que tu mamá te dijo que saques la basura y no te gusta. You never like it. I was 16 too, bro. Yo You like también it. tenía 16 Especially y when no we me play video gustaba games. hacerlo. Wait, I'll go in a minute. I had like the 5 minutes. My 5 minutes was an hour, you know. En 5 That's true, minutos, right? y mis I mean, 5 minutos eran Do you horas. actually enjoy throwing trash out? Thank you, being honest. I like that. All right. But you do it anyway. Dice, ¿te gusta sacar la basura? No. Pero But you de do it todas anyway. maneras lo haces. Why? Because you don't like it, but you want to honor your mom. Porque no te gusta, Right? pero quieres honrar a tu mamá. And then little by little, you make that a habit, and you know Y that's your poco a responsibility. poquito haces el So this you hábito can do, y man. sabes que es tu You responsabilidad. get to eat, you don't pay bills, you get to sleep in sometimes. Vives ahí, You know, they no give you pagas los food. biles, te dan comida. Bro, it's a good deal. Es un buen trato, ¿verdad? You're going to remember me when you're 18. Me vas a recordar cuando tengas 18. And just went to your 52 like me, you're going to go like, can I be 17 again? A You ver, know? ahorita que Right. tengo 52, dice, ay, Okay. yo quisiera regresar And when antes. your mom requests something, even if you don't like it, you do it because you love her and you want to honor her. Y aunque tu mamá te mande a hacer algo que no te gusta, lo haces porque la Right? quieres honrar, And then ¿verdad? one day you want something. Y un día tú quieres algo. Now, there's a distinction between a need and a want. Esta es una distinción entre necesidad y querer. I do this with my kids. Lo hago con mis hijos. Do you need that? You want it? ¿Lo necesitas o lo quieres? My son, my youngest, he goes, I want it. I said, then you pay for it. Mi hijo dice, lo quiero. That's always been tú the lo rule for pagas. both my kids. I don't Lo play that hago game. con ambos de mis hijos. I don't play that game. You want it or No you need juego it? ese juego. I want it. ¿Lo Pay for it necesitas yourself. Get a job. o lo quieres? If you need it, I'm there. Porque si lo necesitas, estoy That's my ahí para responsibility. ayudarte. Porque esa es mi responsabilidad. One Pero day- si lo quieres, no. One day, he obeys Tú you. trabaja. He honors you. And the thing that he can control, going to school, being a good kid, getting good grades,
and everywhere you go, they say great things about Elijah, right? And you honor her. Wow, it's my kid. Then one day, you don't have the money, but he wants something. And then you go like, he deserves it. Sí, You're willing to... está poniendo un ejemplo del niño que saca la basura, se porta bien, Es va a la honrado, escuela, niño es honrado. honrado, etc. Okay, so now all of a sudden, now you don't have the money. Y What un will día you no do? tienes el dinero, ¿qué haces? What will you do to honor him because he has honored you? ¿Qué haces para, Thank you, right? dice, me sacrifico, Right, because he has a want, and based on his obedience to you, porque él quiere algo y basado You wanna- en su obediencia, you want to please him. ella lo Because he quiere, has found favor in your eyes. lo quiere agradar porque has Right. hallado favor en sus ojos. So there are times when So, therefore, with the Father is the same. right, Right. same way. So he says, these are my basic rules. Él dice, estas son mis reglas básicas. Are you afraid of ever losing your place with your mom as her son? ¿Tú tienes miedo de perder tu lugar que tienes hoy con tu mamá? I mean, is she ever going to throw you out ¿Tú piensas que ella te va a from tirar being de, her son? de ser su hijo? Now, she will throw you out if you become a rebellious kid. Ella te va a And sacar the si tú eres knucklehead. un muchacho rebelde y cabezón. Hey, my oldest, Mi hijo mayor, I fired him. yo lo tuve que sacar. Not from the house, but from the job that I give him. No fire. de mi casa, del trabajo que le di. I give him a job. Le di un trabajo And he was not doing what he was supposed to. y no lo estaba haciendo como debía. So I stopped giving him the job. Así que ya no le di más trabajo. He got the hint. Y él se dio cuenta. He goes, yeah, man, do I still have a job? I said, no, you're fired. Pues, todavía tengo el trabajo. No, ya te eché. I said, dude, I live by faith. I go all over the world trying to teach the gospel. People donate to our ministry. I don't ask. Did I ask for anything to come here? You know, I come over and I said, and I gave you a job to help you, but let me ask you a question, son. If you have a job out there in the world, are you going to give your best to that boss out there? Dice, si tú trabajaras para el mundo allá afuera, ¿no ibas a hacer lo mejor para tu trabajo? You're working for your dad. ¿Tú estás trabajando para tu papá? You're not giving me your best? ¿No me estás dando lo mejor? So no, go work over there. Nos ve y trabaja por allá. Él no nos pidió nada, vaya, Right? para venir acá. How is it possible that ¿Cómo the es creator, posible the que el creator, Creador send his son enviara a su Hijo to forgive a debt that we can never pay? para perdonar una deuda que nunca hubiéramos podido And pagar? the only thing he requests of you, ¿Perdón? the only thing he requests, Sí, que nunca podremos pagar. and the only thing he requests of you, Y que lo único que te pide loyalty, es que seas leal, obedience. obediente. Do you know the gangs have more loyalty than we do as ¿Saben believers? que las pandillas allá afuera son más leales que nosotros? True. There are gangs that every week they pay some kind of money to help the wives of the guys that died. En cada semana ellos dan una cantidad de dinero para pagar la muerte por la viuda de las personas que murieron. How is it possible that gangs have more reciprocity? And oh, by the way, they are fighting for a piece of lock. ¿Cómo es posible que una pandilla tenga más sentido de reciprocidad que nosotros? I mean- Y además ellos reclaman los blogs, Un vecindario. las It cuadras, doesn't belong to them. y que no le pertenecen. And they're defending colors. Y tienen sus colores. And they'll kill each other for Y defending. se matan por And defender if sus someone does colores. somebody to this guy, then what they do, they all get together and they fight to have vengeance against the one who oppressed this person over here. How is it possible? Se unen para defender a uno que fue atacado de su grupo. The God of Israel El Elohim de Israel sent his son envió a su hijo so that he can restore you. So para he que can él te restore. pueda restituir a ti, restaurarte a ti. Only thing he asked. If you love me, keep my commandments. Lo único que dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. And I'll bless you. Y, I'll protect y you. yo te voy a bendecir, te voy a proteger, I'll guide you. te voy a guiar. Because now we're no longer representing ourselves. Porque ya no nos estamos representando a nosotros mismos. Now we represent him. Ahora lo representamos a él. I grew up in LA. I grew up in Lenox. Have you heard of Lenox in Inglewood? ¿Han oído de Crenshaw. Lennox en Inglewood? I lived about 3 blocks from Watts. Vivieron como a 3 cuadras de. I remember going to high school at Lusinger High School in the morning. There's a guy from Lenox. Yeah. Un barrio que se llama Watts. Yeah. So from Lenox, he moved to Lusinger for one day. He lasted one day.
Él pues, vivía en una parte No, pardon, he was from Crenshaw, and he moved over to, de Crenshaw. he went to Lusinger High School, to another high school. Se fue a otra high school. Yeah, the high school where I went to, they were cribs. La high school a donde yo Tenía azul. tenía el color azul. Sí, ellos representan el color, una bandera azul, Ellos- una ridiculez, Dios mío. It Ellos was representaban stupid. el color azul, una cosa ridícula. Well, this guy comes into the school as a new guy, wearing the red colors. Pero viene a la escuela con color rojo That's suicide. y es un suicidio. He's walking all day, first day. He was in my woodshop class. Él estaba en mi clase de manufactura de cosas de madera. And I looked at him and I go like, dude, really? Le You're dije, not going to last very long. ¿sabes? No vas a durar mucho. Well, after class, he got beat up. Después de la clase lo golpearon. This guy was willing to go to another school Este hombre estaba esperando ir a otra escuela to defend some stupid colors. para defender sus estúpidos colores. And we have to fight with a believer to defend the name of Messiah. Y tenemos que pelearnos con otro creyente para defender el honor del Mesías. After all he's done is restore us, Después de todo lo que hizo para restaurarnos. so we can defend Para que podamos defender this piece of lot, este pedazo de tierra. tierra. Ezekiel 47, verse 21 and 23, and I'll stop here. Ezequiel 47. 21 and 23. So if you have it in Spanish, get it, please. I want you to see this. Now the gangs, they defend their colors and their neighborhoods. White, Las black, Chinese, pandillas Russian, whatever. defendían sus colores y su vecindario. Right. Con sus colores, rojo, azul, lo que fuera. Now the Lord wants to restore his people. So what does he do? El Padre quiere restaurar a su pueblo, así que ¿qué hace? He gives us a promise. Nos da una promesa. Remember that in the ancient world, Gentiles or strangers could not own land in Israel. Acuérdense que los extraños, los extranjeros no podían tener tierra en aquellos tiempos. So what is the prophecy for the millennial reign? ¿Cuál es la profecía para el reino del milenio? Thus you shall divide this land. They're reading in Spanish, so they don't need to do that. Verse 21. Thus you shall divide this land among yourselves according to the tribes of Israel. It shall be that you will divide it by lot as an inheritance for yourselves. And for the strangers who sojourn with you among you, and who bear children among you, they shall be to you as native born. Okay? And it says, among the children of Israel, they shall have an inheritance with you among the tribes of Israel. And it shall be that in whatever tribe the stranger sojourns, there you shall give him his inheritance. Thus says Adonai Elohim. So, this is what happens. Esto es lo que está pasando. You have no honor, No tienes honor, you have no land, no tienes tierra, you have no rights. no tienes derechos. Just like some of you, before you came over to this country, you have no honor here, you have no rights. Es como ustedes cuando vinieron a este país. You gotta Ustedes get no whatever tenían job you have. honor, no tenían derechos. And then you work your way into citizenship. Y ustedes trabajaron su camino y se hicieron ciudadanos. So now you can buy land. Ahora pueden comprar tierra. The children have honor. Sus hijos tienen honor. Get it? ¿Sí? How come that's acceptable for us to come to this country and embrace it, but we don't want to do it in the kingdom of God? ¿Cómo es que ustedes abrazan las leyes de este país y las siguen, pero no queremos seguir las leyes? The American dream. El sueño americano. I'm grateful. Estoy I'm agradecido. part of it. Soy parte de él. Trust me, I'm a proud American. Soy un orgulloso I'm americano. a patriot. Soy un patriota. I will fight for this country. Yo pelearía por este país. Yet I'm not born in this country. Y aunque ni nací aquí, Right? ¿no es Okay. cierto? How much more ¿Cuánto más the kingdom of God? el reino de los cielos? Oh, I belong to the kingdom of God, but I want nothing to do with Israel. Oh, sí pertenezco al reino de los cielos, al reino del Padre, pero no quiero ver nada con Israel. I'm in the kingdom of God, but I want nothing to do with the commandments. Estoy en el reino de Elohim, pero no quiero hacer nada de los mandamientos. It's not logical, folks. No es lógico. The kingdom of God involved not only commandments to obedience, El reino de los cielos, o el reino del Padre, no solamente nos habla de mandamientos de obediencia. imagine all those people in the border right now Imagínense la gente que están ahorita en la frontera, that are truly oppressed, que están verdaderamente oprimidos, that have nothing. que no tienen nada. And the president will go down El presidente baja and seize the oppression. y quita la opresión. And he says, citizenship for you, for you, for Y you, te for you, da for you. ciudadanía para ti, para ti, para ti, para ti. Right? How grateful will you think the oppressed will feel? ¿Cómo ustedes creen que el oprimido se iba a sentir? Thankful, Agradecido. relieved, right?
¿cómo se dice? Relief, Agradecidos. agradecido, contento. Okay. But what happened? So what do we see now? Pero ¿qué es lo que vemos ahora? People coming from their countries with flags demanding. Gentes que vienen con banderas de sus países a países demandando algo. One group wanted $50,000. Uno de ellos quería 50,000. Are you out of your mind? ¿Estás loco? Let me get this. You want the benefits of this country, but you're demanding them? ¿Quieren los beneficios de este país demandándolos? Hey, I read the immigration laws of Mexico. Yo leí las leyes de inmigración de México And also ones in Saudi Arabia. y también las de Because I Arabia travel all over the world. Saudita, porque viajo por todo el So I mundo. want to know what I'm getting into. Quiero saber en qué me estoy metiendo. In some of those places, they're not going to treat you with equity. Y en algunos de estos lugares no te van a tratar Right. con equidad. So therefore, now the kingdom of God treats everyone with equity. Pero el reino de los cielos te trata a todos con equidad. Regardless where you come from, No importa de dónde vienes, regardless of your color, no importa cuál es tu color, regardless of what you look like, no importa de cómo te miras, you obey, obedeces, He blesses you. él te bendice. For what purpose? ¿Con qué propósito? So that we can tell the nations Para que le podemos decir a la that there's nación no unrighteousness in Him. que hay solamente justicia en él. So are we doing what God called us to do? Estamos haciendo lo que él nos mandó a hacer. Are we focusing only on the skin or what we are and whatever, or are we truly equitable people of the kingdom? Amen? Estamos viendo los colores, estamos viendo otras cosas que no debemos ver, o estamos tratando a la gente con equidad. So after dinner or after lunch, we're going to come back and continue our teaching. Is that okay? Are you having a good time so far? Sí, muy bien, bravo. Thank you so much. Después del almuerzo vamos